Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te pegues en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te pegues en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Amigas y amigos del Rock de las Pampas, estamos terminando este capítulo de miércoles 8 de marzo. Por supuesto, nuevamente el saludo a todas las mujeres en su día. El Día Internacional de la Mujer se conmemora hoy, 8 de marzo entonces. Y aquí está Turf con DLD como invitados los mexicanos para reversionar Lamento Boliviano, el gran éxito que hicieran ya por 1994. Sí, si no me equivoco, Los Enanitos, ¿verdad? Lamento Boliviano. Estuvo Jorge Santoro en los controles, Marcela Cabrera Oberta en la producción, Pablo Sturzenegger coordinando, mi nombre es Román Saivich, aquí en la conducción, y me pueden seguir en Instagram, @bicho2323, escríbanme, y por supuesto el agradecimiento de siempre que hago extensivo a todos ustedes por dejarme mensajes allí, donde nos cuentan un montón de cosas lindas y siempre buena onda. Vayanos, celebremos, para cerrar, siempre hay que celebrar, siempre hay que tratar de celebrar. Nos vamos, mañana la seguimos, todas y todos invitados al Rock de las Pampas, un abrazo. Celebremos esta noche pleno. Que no hay nada, que nos ponga freno. Celebremos con el corazón. Dame ritmo, algo para mantenerme a flote. No pretendo y no quiero que se hunda mi bote. Celebremos que hay una razón. Celebremos con el corazón. Quédate, que a mi lado siempre habrá un lugar, un oasis para celebrar. Y ver el sol por la mañana.
Celebremos que la noche suena interesante. Ajá. Celebremos que tu corazón sigue vacante. Ah. Celebremos con el corazón. Celebremos que hay una razón. Que a mi lado siempre habrá un lugar, un oasis para celebrar y ver el sol por la mañana. Queda que a mi lado siempre habrá un oasis y ver el sol por la mañana. Uno nunca se cansa de rockear. Pero mejor frenamos acá. Adiós. La próxima nos volvemos a encontrar en la misma esquina del bar. Porque el rock es mundial. Suena en todos lados, pero en el único lugar que tiene tus colores es acá. Rock de las Pampas. El lugar del rock. En celeste y blanco. Chau. Hasta la próxima. Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a toda la provincia de Santa Cruz. Aquí estamos junto a Karina Taverne, junto a Julián Quirós, junto a Brian Álvarez, junto a Fernando Tornu en los estudios de Radio Nuevo Día, y nos disponemos a acompañarlos con la información por todos los medios posibles hasta las 9 de la mañana. Estamos en vivo también en Perito Moreno, FM Activa 94.1. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudio Lobos, ¿cómo le va? ¿Para qué no me acerqué el micrófono? Ahí está, gracias Brian. Brian me miraba, digo, ¿qué pasó? Buen día para todos, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, lindo, lindo. Bueno, todo. hoy 8 de marzo, día significativo, Día Internacional de la Mujer. En todo el mundo se celebra, se conmemora este día. Hay aplausos de Brian, gente que lo aplaude, gente que las felicita, gente que le regala flores, gente que le regala bombones, gente que no sabe qué hacer, como es el caso mío, que no sé si decirle feliz día,
porque por ahí no sé cómo te responde. No sé si corresponde decirle feliz día. Bueno, ¿Eh? Por ahí uno lo que valora es la intención, ¿no? Sí. bueno, en mi caso sí sabes, pero bueno. Sí. Pero bueno, Estamos por ahí- generalizando. No, el Día de la Mujer no se festeja. Se mate esos bombones de acá. Acá se afloja. No, se valora la intención, Claro, creo yo, ¿no? sí. Al menos en mi caso. En mi caso, Ujú. el feliz día de la mujer lo tomo como cuando me dicen feliz día de la madre. En Bien. este mismo sentido Bien. lo tomo como lo que soy y como lo que siento, que soy una mujer trabajadora desde que tengo casi uso de razón, ¿no? Claro, porque Entonces, en realidad es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Exactamente. Que obviamente son todas, ¿no? O la gran. Sí, todas. Después, claramente, este Día Internacional de la Mujer Trabajadora nació a raíz de una desgracia, de un asesinato masivo de mujeres trabajadoras textiles Claro. en un taller que estaban reclamando por sus derechos, las encerraron, prendieron fuego el lugar, así murieron y de esta manera trágica, lamentable, la peor de todas, por el solo hecho de luchar por sus derechos, inmortalizaron la lucha y esto marcó, digamos, una historia, marcó un antes y un después, fue un quiebre y se lo tomó como un símbolo, ¿no? Del reclamo de la mujer en su lugar de trabajo. Y esta muerte, la muerte, 128 mujeres creo que en Sí, Nueva York. sí, en Nueva York, exactamente. En consonancia con el reclamo, porque querían igualdad. A ver, hacían el mismo Claro. trabajo, la misma función que los hombres y cobraban mucho menos. Ujú. No tenían los mismos derechos que los varones. Exactamente. O sea, ¿por qué? Sí. Y en ese contexto fue que el incendio intencional terminó con la vida de ellos. Correcto, exactamente. Lo que pasa que después está el devenir de la historia. Claro. Para algunos la evolución, para otros, bueno, está muy... se puede hablar mucho respecto de este tema, no hay muchos que están... O sea, hay distintas posiciones, no todo el mundo está de acuerdo, y desde 2017 a esta fecha que se le dio otro simbolismo, otro matiz a esto, con el Ni Una Menos, ¿te acordás que fue ese 8 de diciembre claro. con cuadras y cuadras de mujeres, por ejemplo en Buenos Aires, manifestando en las calles, y también se le agregó, se le fue sumando a ese pedido de igualdad con el que surgió, y mismo trabajo, misma remuneración de los hombres, ese pedido de luchar por sus derechos, se le fueron sumando otras consignas, como por ejemplo en aquel momento aborto seguro, legal y gratuito. Claro, y ahí ya se mezcló, no sé si se vinculó mucho a la lucha femenina, ¿no? Claro, la lucha feminista. Feminista, Claro, es sí, decir, exactamente. Después, bueno, no están quienes lucrar con esto y ya, ¿no? Así en el Día de la Mujer, una rosita, y se mezcla también la cuestión comercial. Sí, pero bueno, a propósito de esto... Ya la tenía, ¿no? También es cierto. Y estamos haciendo esta introducción porque vamos a hablar con Milagros Pierini, profesora, magíster en historia. Sí, es profesora, bien lo dijiste. Profesora, pero... Por todas las escalas, ¿no? Sí, magíster es como el profesora, licenciada y magíster. Es como el grado más alto que se llega dentro de una docencia. Ámbito ¿no? académico. Además, bueno, defensora de derechos humanos y demás. Y bueno, para hablar un poquito... Pues hay muchos que caen en la frivolidad del día, ¿no? Pero para hablar puntualmente de la verdadera concepción de este Día Internacional de la Mujer. Perfecto, me encantó esa propuesta y además con ella, que es una estudiosa y es una investigadora, mi consulta que la tengo acá, apenas ayer pudimos cerrar esta posibilidad de entrevistarla, es de qué manera fue evolucionando este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Desde su concepción hasta hoy. Exactamente. Bueno, ese será uno de los primeros temas que vamos a estar abordando. Otro adelanto de lo que tendremos también más sobre el cierre. Vamos a estar hablando con el secretario general de ADOSAC, sí, Javier Fernández. ¿Por qué? Porque en el Congreso de ayer se decretó 3 días de medida de fuerza, 3 días de paro. Que comenzaron hoy. Miércoles, jueves y viernes. Y es muy notorio acá en Río Gallegos
la adhesión al paro. Ujú. Nos damos cuenta en la calle, básicamente en la calle, en el recorrido que uno hace a la mañana, Sí. que paso por diferentes establecimientos escolares y te das cuenta en el tránsito. Es Te das imposible. cuenta en las esquinas Ujú. que no hay movimiento de autos. Es un termómetro que no falla ese. Tal cual, viste, yo te dije, acordate que el acatamiento al paro va a ser alto porque lo ves en la gente que nos está viendo. Sí, sí, sí. Está sí, bien, hay porque mucho tanto, menos. Sí. tanto los padres como los docentes, y sí, si no tienen que llevar el chico a la escuela, se toman un rato más de la mañana. Claro, Te das claro, cuenta del claro. movimiento. Y pasa- Totalmente. Incluso aquí nosotros tenemos a media cuadra el IPEI, tenemos acá enfrente el Ujú. Colegio Salesiano, a una cuadra, a 2 cuadras la Advocat. Bueno, estamos en una zona de mucho establecimiento educativo. Es imposible prácticamente conseguir estacionamiento y ahora había Sí, sí, estacionamiento aquí en la Dársena frente a la radio. Tal cual. Así que bueno, si quieren opinar, esos son los dos tópicos del día. Día Internacional de la Mujer, lo que quieran, saludan o no a la madre, a la hija, a la hermana, a la esposa, Ujú. cómo lo hacen. Y bueno, a ver, ¿qué ¿Qué nos pueden decir? sentido tiene Claro, también, ¿no? Para las mujeres en sí. Claro, ¿Cómo- tal cual. ¿Qué sentido le das al Día Es Internacional de la feriado. O sea, es No. asueto, es día no laborable. No, hay una consigna que viene fundamentalmente de 2017 a esta Ujú. parte que tiene que ver con el paro nacional de mujeres. Y esto, ¿por qué paro y no asueto y no otra Sí. cosa? Porque la concepción era, si paramos nosotras, para el mundo. Bien. Entonces, por eso está, digamos, está simbolizado con esa palabra, ¿no? Con el paro, con esa acción del paro. Bueno, muchos gremios hoy van a marchar en distintos lugares de la República Argentina. Y bueno, ya se han sumado, por supuesto, organizaciones, partidos políticos que han convocado a distintas actividades. Bien, hay algunos organismos, instituciones, Sí. organismos que sí, que les dieron el día a... Sí, pero sí, se viene Dale. haciendo desde hace Yo mucho entendía tiempo. por ahí, porque Sí. tampoco se entiende, porque hay mujeres que lo toman, ay, qué lindo, como es el Día de la Mujer, puedo tomar no voy a trabajar, me dieron el día. Ujú. Hay otros que lo toman, bueno, nos dan este día para salir a la calle y reclamar Claro. por nuestros derechos. Claro, exactamente. Creo Y que seguir visibilizando, claro, exacto. Yo voy más por ese lado que... Es la idea. Hay por gente que lo supuesto. interpreta así, ay, supuesto, que no te es la puedo idea. regalarle algo a tu mujer mañana. Bueno, pero ¿Perdón? si le querés regalar, también bienvenido. No, pero eso no lo puedo voy a hacer, negar un lo regalito. puedo hacer todos los días. Lógicamente. Se lo puede hacer todos los días. lo que- Totalmente, totalmente. Y esta militancia en la defensa de la igualdad y de los derechos entre el hombre y la mujer también lo deberíamos hacer todos los días. Claro, ¿No? exactamente. Y no solamente un día. Lo que pasa que, bueno, este día es para recordar más que nunca también esa fecha de esa lucha de mujeres trabajadoras en la industria textil. Y a los allá en colegas Nueva de la York. radio, a los colegas operadores, nada de andar poniendo el tema de Arjona hoy, ¿eh? No. Nada, Nada poné andar Juana con- Zurduy. Nada de poner, nada de poner, como dice, mujeres. Lo que no Lo quieras. lo que no existe, Lo que no quieras podemos. lo que no Y si existe lo inventamos por y si no existe, lo inventamos. frivolidades como esa. Che, no me critiques a Arjona, que yo soy defensora de Yo lo Arjona. escucho también, pero bueno, no me vas a decir que sus letras son muy... Bueno, no. Bueno, ya están presentados los temas, opinen, cuéntenos, súmense a la charla porque de eso se trata. Yo agrego una sola cosita más antes Agrega. que vayamos a los datos del tiempo y demás, porque estamos bastante bien, así que solamente voy a adelantar algo que también vamos a tener a modo de una puntita. Ayer un grupo de gremios con representación en toda la provincia de Santa Cruz, pero la reunión tuvo lugar en Río Gallegos, se juntaron y la intención es ir sumando a otros sindicatos, Ajá. fuerzas hermanas, fundamentalmente para reclamar al Estado provincial, que es el empleador de todos estos gremios, por aumento salarial en serio. En serio. En serio. Democratización también Bueno, gremios, de los ámbitos, basta de persecución sindical y basta de persecución a los trabajadores que piden por sus derechos, que reclaman. gremios
O sea, fuera de ATE, APA y UPCN, gremios que no se sientan en paritaria, gremios... No estaba, ¿sí? perdón, ATE ATE estaba representado a través de distintos organismos, ¿no? Estaba fundamentalmente la gente que está enrolada en ATE, pero a través de gremios, de organismos descentralizados, Claro. fundamentalmente, ¿no? Bueno, Pero tema, buen tema que vamos a ir incursionando de a poco. Hoy vamos a tener un adelanto a ver de qué se trata y seguramente después vamos a ir explorando más en el tema. Pero muy buenas caras después de Son la las reunión de ayer. 8 de la mañana, 17 minutos, ya estamos en horario de llamar a Milagros, a la profesora Milagros Pierini. Mientras yo voy contándoles los datos del tiempo, aquí en Río Gallegos, 6 grados 4 décimas la temperatura, 5.5 la sensación térmica, no hace frío, la verdad es que no hace frío, humedad 79%, presión 998 decimal 4 hectopascal, viento del sudeste a 5 kilómetros en hora, nada el viento. Se estima que la máxima hoy llegue a los 16 grados centígrados, aunque para la mañana se esperen lluvias aisladas. Por la tarde chaparrones y por la noche parcialmente nublado. Bien. Datos del tiempo en Perito Moreno no lo tengo actualizado. Así que Bueno, lo esperamos próximo durante el transcurso de la mañana. Mientras tanto, vamos a recordar y agradecerles a nuestros auspiciantes que están ahí, que nos acompañan. Y si ustedes quieren auspiciar en la otra gestión, se comunican con nosotros a través de redes y ahí vamos a charlar un ratito y los vamos a recibir de muy buen agrado. Exactamente. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Banco Santa Cruz es la entidad financiera líder en la provincia con más de 62 años de trayectoria. Es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 compartidas. Hostel Titán, calle de los Sauces 3366, a 400 metros del lago argentino. www.titancalafatehostel.com. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Gracias, muchas gracias a nuestros auspiciantes y a los que deseen incorporarse. Ya dimos una muestra, ¿viste? Hace unas semanas, 6 días, o sea, todo en serio. El sexto programa Ya estamos. del ciclo, así que bueno, quienes quieran auspiciarnos, bienvenidos sean. Bien, ¿sabés qué, Pichón? Tenemos ya a nuestra entrevistada en línea. Vamos a pedirles, antes de presentarla, nosotros estamos, como lo hacemos todos los días, comunicados con ustedes también a través de cada uno de nuestros Facebook. Los invitamos a que vayan, se muden, se trasladen a la página de Nuevo Día, al YouTube, el diario Nuevo Día en YouTube. Ahora les vamos a dejar también el enlace. ¿Por qué? Porque no van a poder escuchar las charlas telefónicas, las entrevistas a través de este medio, Claro. digamos, del vivo de Face, no lo van a poder hacer. Este vivo de Face es un saludo, nada. Es un saludo y para que ustedes puedan estar vinculados y no se olviden de conectarse al YouTube, ¿no? Lo vamos a hacer así. Tal cual, yo ya pegué el vínculo en mi Face, así que quienes quieran, sigan, vayan al Face que ahí ya está. Bueno. O sea, en el Face y ahí los deriva a YouTube. Porque si no, no van a Cortamos. poder Claro. escuchar la charla que vamos a tener ahora con Milagros. Con la Pierini, profesora ¿sí? Magíster Milagros Pierini, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, como lo decíamos en la presentación. Y bueno, y ayer, cuando estábamos produciendo con Cari a la tarde, a ella en realidad se le ocurrió la idea de contactar a Milagros.
En principio, ver por muchas cosas. Sí. En principio, bueno, para que nos diga, para hablar un poquitito de la verdadera esencia, la verdadera concepción de este Día Internacional de la Mujer Trabajadora y también para hablar sobre su lucha, Y sí, sobre porque la lucha de ella que está vinculada también con este día. No. Ella integró la Asamblea de Derechos Humanos. permanente por los derechos humanos en Santa Cruz. Así Sí. que dimos Es- con la persona ahí ideal para llevar adelante esta nota, ¿no? Milagros Pierini tiene toda una trayectoria en la defensa de los derechos humanos y sigue siendo al día de la fecha una de las referentes cuando hablamos este tema en la provincia de Santa Cruz. Así que le agradecemos mucho que esté allí en línea con nosotros. Milagros, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, Karina y Claudia. Feliz día, Karina, por el Día de la Mujer y todas las mujeres que te están escuchando. Y bueno, Gracias, muchas gracias igualmente. por los conceptos hacia mí. Bueno, ahí ya nos dio el primer pie, Milagros. Se dice feliz día hoy a la mujer cuando nos encontramos a nuestra madre, a nuestra hermana, a nuestra esposa. Decimos feliz día, ¿está bien? Bueno, en realidad hay gente que dice no porque es un día de lucha. Ujú. Yo considero que si uno, por eso yo trabajo en historia también, Claro. si uno mira el pasado, ¿no? El derrotero de la mujer desde los comienzos de la humanidad, y ve los avances que se han logrado en algunos sectores, en algunos países, en algunas clases sociales también, porque convengamos que el universo de las mujeres es muy variado, uno puede decir feliz día porque mira los logros alcanzados. Obviamente que no es cuestión de quedarse de brazos cruzados, porque hay mucho por conquistar y también, como nosotros sabemos, muchas veces las conquistas que se obtuvieron a costa de mucha sangre se pierden, ¿no? Entonces, bueno, la historia es un avance y retroceso en ese tema y por eso yo digo feliz día, pero al mismo tiempo digo, bueno, no estamos en el paraíso, ¿no? No, Claro. claro, Ni de claro. los varones ni de las mujeres, Claro. convengamos. Milagros, bueno, Bueno, es una concepción similar a lo que yo te decía, ¿no? Claro. De cuando me dicen feliz día, claro que lo tomo, y lo tomo como si fuera cuando me saludan por el Día de la Madre, por ejemplo, pero no nos quedamos en que es un feliz día, tiene toda otra carga, digamos, ¿no? Sí, porque también decir, bueno, sí, te acepto los bombones, que siempre el chocolate Sí. es rico, las Por flores, supuesto. que siempre son lindas, Son lindas. Claro. pero con esa mano que me las das, no me pegues, no me asesines, no firmes leyes y decretos que Claro. violan mis Claro. derechos, ¿no? Entonces, Claro. bueno, siempre hay que, yo por lo menos soy de la idea de mirar la realidad que es muy variada, no mirarla solamente en blanco y negro. Claro. Claro. Bueno, una historia de luchas, básicamente, incluso que tiene que ver con la celebración, no digo festejo, digo con la celebración de este día, y la lucha que pasan los años, y lleva mucho más de un siglo y continúa, y los inicios, Milagro, los inicios de este día, de este Día Internacional de la Mujer. Bueno, en realidad hay como dos fechas o dos episodios violentísimos, ¿no? Uno fue en 1857 y otro en 1908 de asesinatos masivos de mujeres. Y esto se inscribe en todo el proceso de industrialización que comienza fuertemente en el siglo XIX, en Europa fundamentalmente y luego en Estados Unidos, que lleva a las mujeres a las fábricas, ¿no? Las saca de las tareas del hogar, tareas que todos sabemos no son rentadas y no tienen horario, y de las tareas del campo, que tampoco son rentadas porque en general el que cobra el salario o lo producido del campo es el varón, el jefe de familia, y las manda a las fábricas. Y las manda a las fábricas junto con los niños, porque son mano de obra más fácil de dominar, porque bueno, estaba el sometimiento histórico de la mujer hacia el jefe de familia, lo mismo el niño, pero ahí tenemos primero horarios en el trabajo, ¿no? Ahí se implementa el tema de los relojes y las sirenas para entrar y salir de las fábricas.
tenemos un salario que cuando uno habla de dominación de la mujer, lo primero que hay que conquistar es que la mujer tenga su independencia económica, ¿no? Porque eso es importante para decir, bueno, te dejo a vos, varón, que me maltratás y me voy a vivir sola con mis hijos, ¿no? Y eso en muchos casos es un limitante para las mujeres que no tienen sus propios ingresos. Claro, claro. Entonces, es todo una historia, como dije, bueno, fueron asesinatos masivos de mujeres, pero tenemos que empezar a pensar también cuántas mujeres fueron muriendo en ese proceso de industrialización, cuántas mujeres morían en las tareas rurales, cuántas mujeres morían en el seno del hogar, eso que ahora se llama la violencia intradoméstica y que en esas épocas no estaba visibilizado, ¿no? Claro. Claro. Como tantas otras cosas, ¿no? Que han ido saliendo gracias a Incluso había un término que hasta en los propios medios decían, ¿no? ¿Te acordás que había un término que se usaba que no se me viene a la cabeza ahora, que ahora se llama femicidio, pero en su momento se usaba otro término? como sí, violencia de género. O los crímenes De- no eh, pasionales. crímenes pasionales, claro. Exactamente, sí. Bueno, si decía crimen pasional, decíamos debe ser algo íntimo. Claro. o sea, Sí, algo de la pareja. Claro, y el Claro. hecho que cuando uno dice el pasional, dice, bueno, no estaba en sus cabales, entonces eso Claro. es un atenuante. Claro, exactamente. O lo tomaban como un atenuante Claro. también. Tal cual. En realidad el crimen pasional no sucede de la noche a la mañana. Hay todo un proceso que desemboca en la violencia física hacia la mujer también. Claro, Claro, y claro. cómo ha ido evolucionando, ¿no? Ese Día Internacional de la Mujer y todo todo lo que tiene puesto encima, digamos, de alguna manera, Milagros, desde su concepción hasta hoy, Sí, exacto. Entonces, por eso, cuando uno dice evolución, ya está diciendo implícitamente que hay una etapa peor, digamos, y se está llegando a una etapa un poquito mejor. Vuelvo a aclarar, no en todas las mujeres de todo el mundo, porque nosotros, gracias a los medios de comunicación internacionales, vemos que la situación de la mujer no es igual en todos lados, y aún en la Argentina, ¿no? Nosotros vemos que hay nosotros que somos una provincia que recibe muchos migrantes, Claro. migrantes internos también, ve que muchas de esas mujeres llevan una carga de sometimiento que una dice, bueno, pero ¿por qué no actúas? ¿Por qué no te rebelás? ¿Por qué no haces esto? Bueno, pero hay que pensar que hay siglos de dominación mental también, ¿no? Claro. Eso empieza en la familia, porque es la madre en general, Claro. o la abuela o la suegra las que machacan eso y Claro. lamentablemente muchas veces continúa en la escuela, en los medios de comunicación. Entonces, bueno, por eso también decir el panorama es muy diverso, ¿no? Claro, hay una Claro, carga ya- cultural. Exactamente eso, hay una cuestión cultural ya donde es muy difícil ya cambiar esa Ese concepción. patrón. Ese Bueno, patrón. Tal cuando cual. sí, disiento con Claudio, será difícil, pero no es imposible. La cultura se cambia, Claro, la sí. cultura se ha ido modificando. No es la naturaleza que uno decía antes, bueno, No, la no. naturaleza es más difícil de cambiar, aunque ahora los avances Claro. de la medicina, por ejemplo, han demostrado que la naturaleza se puede ir cambiando. Claro, Pero- me refiero a pero, difícil bueno. porque cuando esa concepción está naturalizada, Ahí ¿no? está. Hay que cambiarlo de raíz. No, y claro, y es una cuestión social que se va imponiendo con la práctica, ¿no? Claro, De claro, años y décadas, ¿no? Sí, Y sí. bueno, esto que decía Milagros, ella seguramente lo ve bien porque es integrante además, bueno, no sé si en este momento lo sigue siendo, pero siempre lo fue desde hace muchísimos años de la pastoral migratoria también. Tal cual. Exactamente, sí, perdón, porque cuando vos decís naturalizar, entonces ahí vos das como ese mandato de, bueno, y como te dicen, siempre fue así, ¿no? Cuando la gente te dice siempre fue así, Claro. bueno, ahí yo me broto No, porque claro, no. saben poco de historia, por empezar. Claro. Claro, siempre fue así, porque tu padre y porque tu abuelo, o sea, y esa es la el patrón que no sé. Bueno, y Que a una historia nosotros también de- nos marcó mucho. Exacto. Sí, sí, tal cual, obvio. Sí, sí.
Bueno, y a pesar de esta lucha, recién fue en el año 1975, Milagros, cuando la ONU celebró este Año Internacional de la Mujer. O sea, Se lo impuso como para conmemorarlo, Claro. ¿no? Que quede establecido. claro, claro. Sí, anteriormente en 1910 ya el Congreso de Mujeres Socialistas había pedido que la fecha se pusiera como una fecha, digamos, reivindicativa de los derechos de las mujeres. Tengamos en cuenta que sí, cuando la ONU lo pone como fecha, bueno, ahí ya le da un marco Claro. más internacional, ¿no? Claro. Le da otra impronta, por supuesto. Exactamente. Y retomando lo que vos decías, Karina, sí, yo sigo en la pastoral migratoria y uno ahí ve, yo mencioné las migrantes internas, Sí. pero cuando uno mira migraciones internacionales, cuando la mujer migra, más recientemente se está hablando de feminización de las migraciones, cuando la mujer migra viene con toda una carga, ¿no? Porque siempre se dice la mujer se tiene que hacer cargo de los hijos, de los padres, de los enfermos de la familia, entonces el hecho de tener que irse en busca de una mejor situación económica, no mejor trabajo, porque en general van a los trabajos que las mujeres del país están rechazando, implica que se tiene que quedar otra mujer en el país de origen, ¿no? Haciéndose cargo de Claro. los hijos, de los padres, de los enfermos, ¿no? Lo que se llama tareas de cuidado que no son remuneradas porque se supone que tienen que ver con el amor que perdón, que obligadamente tiene que tener la mujer hacia su familia. Claro. Para finalizar, Milagros, y agradeciéndote ya de antemano estos minutos que nos has dispensado, ¿cuál sería tu deseo en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Bueno, mi deseo sería que mejoraran las condiciones de la mujer trabajadora y vuelvo a decir a la par de los varones, ¿no? Porque no pensemos que los varones la pasan bomba y las mujeres son explotadas, ¿no? Es una explotación que va para ambos sexos, si bien la mujer tiene un plus también, ¿no? Así que eso sería mi deseo para este día y que las jóvenes o las niñas puedan usufructuar lo que las adultas o las ancianas hemos ido consiguiendo, ¿no? Porque a veces uno escucha a determinadas jóvenes y determinadas niñas y dice, bueno, están más atrasadas que yo en cuanto a la concepción de lo que es ser una mujer en el siglo XXI. Bien, me van surgiendo muchas preguntas, nos estamos pasando del tiempo, pero esto del cupo que se le otorga al género femenino en cámaras de diputados, en comisiones, esto del En distintos organismos representativos, distintos ¿no? organismos, De claro. representación, sí. Para equiparar, ¿no es cierto? Porque obviamente siempre hubo supremacía masculina. Tiene que ver con esto, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Porque hay mujeres que No dicen estamos de acuerdo. que no están de acuerdo. Por ejemplo, Karina, que esto tiene que ser por mérito si tenés que llegar a la Cámara de Diputados. ¿Usted qué piensa al respecto, Milagros? Bueno, eso también se prestó a muchas discusiones. Primero, yo pienso que se parte de una premisa falsa, que decir que una mujer va a ser más defensora de los derechos de las mujeres que un varón, ¿no? Ujú. Eso es falso. No, y, Yo lo- pienso que lo- las y mujeres somos- hay ejemplos al respecto. o que las mujeres somos más buenas que los varones, ¿no? Por empezar. Segundo, en muchos casos el cupo no rompe esa estructura de predominio de los varones, porque muchas veces es la esposa de la hija Claro, de claro. que entran, ¿no? Tal cual. Entonces vos decís, bueno, no son los méritos, es el parentesco, es Claro. la La relación cercanía, afectiva que claro. Sí, que sí. puede llegar a tener. Ujú. Así que, y después sí, por los propios méritos, bueno, si la mujer tiene que seguir dedicándose a los hijos, a las tareas hogareñas después de que sale de su trabajo externo o que sale de su militancia, obviamente que va a dedicar poco tiempo a militar en política. Yo me acuerdo Claro. siempre un comentario que hizo Dora Barrancos, que es una súper reconocida
feminista, que en su momento fue diputada, ella decía, las sesiones del Congreso son en horarios que las mujeres dedicamos, cuando volvemos de trabajar, a nuestros hijos, a las tareas del hogar, y entonces ella decía, yo siento ahí sentada en la banca que estoy despilfarrando un tiempo que para mí es muy valioso, ¿no? Y yo pienso siempre, bueno, esas sesiones maratónicas de noche, ¿no? En el Congreso Nacional, bueno, ¿quién se queda a cargo de los chicos o del marido o de los ancianos de esa familia? Bueno, en general es otra mujer, ¿no? Entonces, parafraseando un poco el dicho, detrás de cada gran hombre hay una mujer, yo diría, detrás de cada gran mujer hay otra mujer que se encarga de todas las tareas que las mujeres por mandato tenemos que hacer también. Y es cierto, es trágico, pero es así. Gracias, Milagros. Fue muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, saludos a la audiencia y vuelvo a repetir, feliz día de reconocimiento y alegrarnos por los logros y que nos dé fuerza para decir hay que seguir adelante. Bien. Muchísimas gracias, comparto totalmente. Feliz día, Milagros. Bueno, gracias, me alegro, Karina. Gracias, un gusto. Bueno, en esta despedida que hacemos de la profesora Milagros Pierini, también quiero hacer un reconocimiento a ella por su labor. Desde que empecé a trabajar hace 26 o 27 años, Milagros Pierini es una referente de la defensa de los derechos humanos en la provincia de Santa Cruz, sin caretas, sin tapujos, sin ese juego político. ¿Te acordás? Esto de me apropio de los derechos humanos, cuando me conviene los defiendo, sí. Cuando no me conviene no. Es una mujer que siempre fue muy comprometida, una docente de historia, como vos lo decías al principio. Es una mujer reconocida y que la verdad merece todo mi respeto. Ahora sí, para mí fue un lujo poder escucharlo. Sí, habilitado por la profesora Milagros Pierini. Feliz Día de la Mujer. Gracias. Feliz Día de la Mujer a todas nuestras oyentes. Ahí está. Vamos a una pausa, ya venimos. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve de latón, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Ya lo puede percibir, ya nada puede impedir en mi fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve de latón. Se abren mis esposas. Sigo visión, dibujan
dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, te van cayendo de mis labios. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delatón. La fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios como un mantra de mis labios, de mis labios. Como un mantra de mis labios, de mis labios. De mí, Ocho de la mañana con 44 minutos en la República Argentina. Vamos a tener que replantearnos el horario porque cuando Sí, no va. empezamos a saludar, miro la hora y son y 32. Tremendo. Y ya son menos cuarto. No, sí, sí, se Así nos va. que, bueno, sí, sí. Hermoso el amanecer que teníamos hoy a las 7 de la mañana. Ay, lástima, no se lo pasaste a Juli, la Se foto, lo tendré para que pasar. Lo que la... pasa es que mi teléfono tampoco le hace... No, no, si bien el teléfono no le hace justicia a la belleza del amanecer, pero eran lindas tus fotos. estaban Perdía buenas. Loyola, ya. El cielo muy nublado, el sol saliendo, la marea bajando, o sea, todavía las lagunitas que quedan cuando bajan, se En el- reflejaba todo en el sol. Claro, Una hermoso belleza, el sí. estuario. Y mucha gente filmando y sacando fotos. Después Qué voy a lindo. subir la foto al Face. Bueno. Muy linda estaba. Muy Pero bien. bueno, mi teléfono saca fotos de esto, no le hace justicia a lo que estoy viendo. Claro, Sí, ¿no? claro, claro. Me voy a tener que comprar un iPhone. No te queda otra. Bueno, prepárate, ¿eh? Después andas pidiendo auspiciantes. Sí, sí, después anda pidiendo especial. Después anda diciendo que así no hay plata que alcanza. No hay plata que alcance y eso es lo que piensa la gente de Adosec y menos alcanza lo que le ofreció el gobierno, obviamente, la cláusula gatillo y un 4%, ellos dicen la cláusula
gatillo es lo que nos tienen que dar de piso. Es o sea, una obviedad, claro. claro. Y un aumento del 4% es una tomada de pelo, palabras más, palabras menos. Por Y- eso decretaron paro hoy miércoles, jueves y viernes, que se está haciendo sentir, al menos aquí en Río Gallegos, porque ya recorres las calles y te das cuenta que no hay movimiento. No hay de- movimiento, de es clases, de evidente. escuelas. Estamos esperando que la gente que nos está viendo y escuchando en Perito Moreno, a través de Activa, que nos cuente a ver si se siente el impacto del paro. Nosotros lo sentimos, como les contaba Claudio, en el movimiento, hay lugar para estacionar adelante de los colegios. Pero bueno, vamos a hablar de este tema con el profesor Javier Fernández, que es el secretario general de la ADOSAC aquí en la provincia de Santa Cruz. ¿Mm? Está en el teléfono. Ya Javier, buen día, ¿cómo está? Buen día, Claudio, Karina, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, Javier, como decía Claudio, ayer tuvieron congreso provincial, pero vamos a decirle a la gente que nos está viendo y escuchando que el telón de fondo es que está dictada una conciliación obligatoria, ¿no? Que ustedes tuvieron una primera audiencia donde recordamos, si te parece, qué es lo que sucedió y cómo llegaron a la situación que tenemos hoy. Sí, veníamos de varias paritarias, incluso desde el año pasado, tratando de avanzar, y en cada una de ellas fuimos bastante claros con el Ejecutivo de la situación de atraso salarial, en temas laborales también no resueltos, como el ofrecimiento de cargos de manera pública, presencial, que las comisiones de ofrecimientos vuelvan a ser presencial. Hemos cuestionado la resolución 066, ese presentismo que realmente tira por el suelo la capacitación, el orden de mérito, bueno, tiene un número de cuestiones laborales y también nuestra mirada sobre la jornada extendida. Pero resulta que más allá de las paritarias no pudimos avanzar en nada, ¿no? El Ejecutivo pretendía que solo con la cláusula gatillo iba a garantizar la situación salarial, que cada vez es peor, pero no tan solo como docente, sino como cualquier trabajador de la provincia que ve que su salario realmente está muy deteriorado, ¿no? Hoy hay estudios más cercanos, digamos, distintos al INDEC, que lo nombramos en todos lados, que es el del Observatorio Económico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de Comodoro, que obviamente creo que es algo que hay que prestar atención porque creo que refleja los datos reales de nuestra zona, ¿no? Y que la canasta familiar la ubica en 182.000 pesos, perdón, y la línea de la indigencia en 70.000. Bueno, lo que decíamos siempre, ¿no? Hay una realidad que la gente escucha el consejo, que la gente escucha al sindicato, pero te puedo asegurar que cuando uno ve el recibo del mes pasado de una compañera de nivel inicial, digamos, puede ver que ni siquiera llega a los 100.000 pesos, ¿no? ¿Y qué significa este aumento? Este aumento que ha otorgado con un cuasi decreto el gobierno provincial. ¿Saben a cuánto lleva el salario con ese aumento? Una docente de nivel inicial lo lleva a 111.000 pesos aproximadamente, ¿no? 111.000 pesos nivel inicial. ¿Es una persona, es una maestra jardinera? Una maestra jardinera, un maestro de nivel inicial, es decir, una persona recién ingresante, un docente, recién ingresante en el nivel inicial, va a cobrar con el aumento 111.000 pesos. Claro, ¿no? claro. ¿Qué expectativas puede tener una mujer, una chica de 21 o 22 años que se recibió? A ver, ¿con qué ganas puede venir a trabajar a la provincia de Santa Cruz? Ponerle que se recibió en otra provincia, 22 años. ¿Qué expectativa puede tener, no? Una joven de 21, 22, 23, 24 o 25 años, la edad que tenga, de prosperar con 111.000 pesos. No, es tremendo. O sea, está más cerca de la línea de la indigencia, que son 75.000 pesos, que cerca de la canasta, siendo asalariado. Es un dato gravísimo. Y un abismo de tributar el impuesto a las ganancias.
Como dijo el No, ni presidente. hablar, y aparte, en materia impositiva, ¿qué podemos hablar? Si somos uno de los primeros países, digamos, con una carga impositiva tremenda sobre los alimentos, bueno, y no Sí, es sí. exagerar, ¿eh? Somos uno de los primeros países en materia impositiva, No, sí, mayor claro. carga impositiva del mundo. Totalmente. No es ni siquiera de la región. No, claro, claro. Es así. Claro, es por eso que se ha notado, no sé si lo han visto ustedes, yo lo he leído, una migración, o sea, como Santa Cruz ya hace años que dejó de ser atractiva económicamente, obviamente siempre la educación de Santa Cruz se nutrió de docentes de otras provincias, muchos, ¿no? Una cuestión de población, pero ya dejó de ser atractiva y hay muchos docentes que ya no vienen, muchos profesionales, incluso profesionales médicos, por ejemplo, que ya no vienen a la provincia de Santa Cruz, pero no solo eso, ahora se ha notado que muchos han emigrado a otras provincias también porque Santa Cruz prefieren trabajar en provincias donde realmente sean mejores remunerados. Sí, y eso a veces tiene que ver con contextos, ¿no? Un dato importante es que del listado de primaria, por ejemplo, en Caleta Olivia y en Río Gallegos, ha mermado en relación al año anterior prácticamente entre 30 y 50 docentes, Claro. es decir, que se fueron, Claro, claro, claro. que no están cubriendo. Ah, ¿lo perdimos? Ahí lo perdimos, ¿no? Estábamos hablando con Javier Fernández, el secretario general de... Hola. Sí, ahí te recuperamos, Javier. Sí, nos decías. Sí. No, decía... Lo perdimos. Tenemos capaz que alguna Sí, puede cuestión ser celular, ¿eh? de celular. Tiene mucha pila. Hola. A Sí, ver, a ver, Javier, si podemos cerrar. Ahí estamos. Ahí estamos, dale. Sí, te escuchamos. Sí, no, decía que hay entre 30 a 50 docentes que no están Claro. en Río Gallegos y en Caleta Olivia, ¿no? Claro. Cada uno en su listado de primaria, ¿no? Claro. ujú, Y realmente es un problema, ¿no? Creo que marca una realidad tal como la describían ustedes y que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene, digamos, buscar oportunidades donde permanentemente estás, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Todos los años en una misma situación que parece realmente cíclica, negativa, ¿no? Y cíclica y que hace que estemos peleando por ser reconocidos, digamos, por lo menos un poco, ¿no? claro. Y las autoridades, con respecto al aumento, queriendo ponderarlo y demás, ha sido un avance la cláusula gatillo, pero no viene a solucionar nada. Sí, Es sí, decir, sí, sí. simplemente vas a estar ahí empatándole a la inflación y ese 4% es totalmente insuficiente y es lo que hemos detallado y hemos dejado muy claro en la paritaria, ¿no? O sea, claramente la cláusula gatillo se acepta y ellos, digamos, para ellos es un combo indivisible. Digo, si lo único que permite avanzar en esta negociación es la cláusula gatillo, digamos, ¿por qué, digamos, era en un momento todo o nada? Ayer, de forma, insisto, en esta cuestión poco democrática y, bueno, falta de buena fe, a veces se habla de la buena fe en la negociación, han otorgado este aumento, digamos, por decreto. Es un decreto sin firmarlo, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de amplitud del diálogo, ¿no? Y el sinceramiento de las cosas, ¿no? Han tratado, insisto, digo, de ponderar este aumento mostrando los montos que cobrarían compañeros de zona 180. Y te voy a decir, la zona 180 son los compañeros que, digamos, viven en Calafate, en Turbio, en 28, en Los Antiguos, en Perito Moreno, en las escuelas rurales. Y no es la realidad de todos. El 85% de los docentes está ubicado en la zona 100, es decir, en Río Gallegos, Caleta, bueno, todos los pueblos de la costa, las ciudades de la costa, y no es la realidad de todos. Y no es la realidad de todos. Claro. Han mostrado salarios de nuestros compañeros directivos, por ejemplo, de zona 180. ¿Y cuál es el problema? No con la responsabilidad civil que los asiste, que es la realidad, debe ser de 100 directivos en la provincia, por ejemplo, ¿no? Los que están en un nivel salarial
importante, pero tampoco es que es muy distinto de los demás sectores, o por lo menos también de la clase política. Bueno, de todo hay para ver, pero digo, si no hay un sinceramiento en la política salarial que ha tenido a los docentes y a todos los trabajadores desde hace 5 años a la fecha en un nivel de atraso salarial y pérdida de poder adquisitivo, no vamos a seguir avanzando. Perfecto. Y ayer nos citan a una conciliación para el día 16. Sí, Y dice el Ministerio de Trabajo, según su rol imparcial, según ellos, que la conciliación es para acercar a las partes. Bueno, nos acercamos a la anterior citación y no hubo ningún avance, nos citan para el 16. Esperemos que salga algo, ¿no? Y cuando las propuestas fueron llamativas para este sector, allí, digamos, se acabó el conflicto, ¿no? Eso creo que hay que ser muy claros, ¿no? Nunca hemos sido inflexibles en algunas posturas, pero sí claros en lo que queremos, ¿no? Entonces, a diferencia de otros años y comparando con el primer semestre del año pasado, hubo una propuesta del 61%, en ese momento la inflación estaba en el 52%, y entendimos que fue superadora mayoritariamente, y se aceptó y se terminó el conflicto. A muchos sorprendió haber resuelto el conflicto en esos términos y en el tiempo. Bueno, resulta que esa posibilidad hoy no está, porque está lejos, muy lejos. claro. Javier, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha concedido. Bueno, quedamos vamos a a la seguir. espera entonces. Vamos a seguir atentos. El paro recién empieza, son 72 horas hasta el día viernes y seguramente vamos a estar en contacto con ustedes para ver cómo ha venido el nivel de acatamiento en toda la provincia de Santa Cruz. Gracias, Javier. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muchas Bien, gracias. Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, hablando de la decisión del Congreso de ADOSAC de implementar 3 días de paro. Sí, 3 días, Sí, 3 días, está bien. 72 horas, ¿no? Exactamente. Miércoles, jueves y viernes en toda la provincia de Santa Cruz. Decíamos, por el relevamiento que hicimos nosotros en la calle, Sí, se vimos que nota. al menos hoy va a tener una importante adhesión. Quiero, para cerrar esto, compartir algo que compartía con vos ayer a la tarde, que un posteo de una madre que no trabaja en el ámbito de la educación, sino que contó a través de estas líneas en su Facebook, esto decía María José, sobre la situación de educación de su hijo. Este es mi hijo León. Hoy, 7 de marzo, empezó sus clases de 6º grado C. Si bien las clases oficialmente empezaron el 27 de febrero, su grado no tuvo docente hasta hoy, decía ayer. El caso de mi hijo no es excepcional. Como ven, pone fotos, como ven en las fotos, toda la división C no ha tenido docentes. Según me dicen, más de 150 docentes han renunciado, se han ido a otras provincias o han vuelto a las suyas de origen. Mirá. Hace años que denunciamos la desinversión en educación. Hace años que denunciamos el crimen que están cometiendo con las niñas. Si aún llevo a mis hijos a la escuela, es porque creo en la sociabilización y en el cariño que han tenido las seños de la EPP 90 todos estos años. Pero, escuchen esto, estoy más que segura que en estas condiciones, aún con la ridícula hora extendida, dice una madre, mis hijos aprenderían más y mejor en mi casa. El fracaso del sistema educativo es responsabilidad del Estado, pero con fracaso estoy siendo generosa, porque esto es un crimen. Y me quedo y reitero lo que nos decía Javier Fernández, una docente que recién se inicia en el nivel inicial, o sea, una maestra jardinera recién recibida que se incorpora al sistema educativo de la provincia de Santa Cruz, sin antigüedad, por supuesto, cobrará 111.000 pesos por mes. 111.000 pesos. Bueno, O sea, fíjate, ¿quién se puede arreglar con eso? y le doy la derecha también a la docente con la que hablábamos el otro día, Baña. que por eso Baña, con 18 años en la docencia, lamentable y tristemente, le aconseja a sus alumnos que no sigan en la docencia en la provincia de Santa Cruz porque van a ser Claro. pobres. O sea, Y los además primeros siempre años, juzgados y criticados, ¿no? además de eso. Además por de eso. supuesto.
Hacemos una pausa a las 9 de la mañana exactamente en la República Argentina, pero primero déjame que le agradezca a nuestros auspiciantes. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo en la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Muy bien, le mandamos un beso a toda la gente de Perito y a los Sandín particularmente. Después te voy a contar algo de Perito, ¿viste? Del que se trabajaba, que las mujeres trabajaban o no trabajaban. Ahora te voy a contar. Bueno. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino. Podrán recordar las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. 14 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. www.titancalafate.hostel.com. Mañana se me acordará que te cuente la propuesta de cabañas que tiene Titán. Sí, me venís amagando hace un montón. Me parece que no querés no me querés llevar. Vamos. Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Banco Santa Cruz, la entidad financiera líder en la provincia con más de 62 años de trayectoria. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Hay cabañas muy lindas, muy bien ubicadas, cabañas de Titán, 15.000 pesos, una promoción exclusiva. Espectacular. Para 5 personas, 15.000 pesos Dale, está barato. por día. Invitame. Sí, dale, vamos. Bueno, nosotros estamos cerrando la otra gestión, pero nos quedó un material que queríamos compartir. Así que, si les parece, mientras vienen los chicos al estudio y para hacer el pase con Arriba el Día, que hoy venimos bastante bien de tiempo, Brian, te vamos a pedir ese audio. Contanos de qué se trata. Brian se lo tiene, ¿no? Cortito. Ayer hubo una convocatoria por parte del gremio de judiciales a otros gremios hermanos, todos trabajadores estatales de la provincia de Santa Cruz, para juntarse con la intención a un futuro próximo de conformar un frente de unidad. ¿Qué gremios estuvieron y tienen esta idea? Ahí lo dice. ¿Lo escuchamos? Bueno, Sí, aquí lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar, menos mal que me dijiste, a Gustavo Saldivia, que es de ATE y representa a los entes descentralizados, y también a Alejandra Beroy, que es la secretaria general del gremio anfitrión judiciales. A ver. Batiendo, sí, la realidad económica y que estamos teniendo, la inflación galopante y la imperiosa necesidad de poder inyectar dinero en los bolsillos de todos los trabajadores en general, ¿no? Por los entes autárquicos han estado participando ambas juntas internas de ATE. Debemos recordar que tenemos la junta interna ICRT, que estuvo participando, la junta interna de ASIP, también de ATE-ASIP, que también ha conseguido su convenio colectivo de trabajo y su escalafón salarial, y han estado participando también compañeras y compañeros delegados y paritarios de ATE Caja de Previsión Social. También ATE y DUP ha estado participando, compañeras y compañeros paritarios, y también los compañeros de SATSAI que estuvieron debatiendo y contando, bueno, cuáles son las problemáticas de cada sindicato, ¿no? La idea de esto es poder seguir juntándonos, poder armar un frente en el día de mañana, e invitamos al resto de los sindicatos que se vayan sumando para poder debatir. Creo que algo nos une, que es obviamente la democratización de las relaciones laborales, y obviamente con un claro mensaje que los sindicatos tienen que seguir siendo autónomos y que no pertenecemos, nunca pertenecemos ni vamos a pertenecer ni a ningún gobierno ni de los patrones, ¿sí? Ese es el mensaje que queremos brindar como sindicato. Y bueno, nada, es un poco el resumen de lo que ha sido la gran jornada de ayer que hemos tenido en el gremio de judiciales. Se hizo una puesta en común sobre cuáles son las situaciones que viene atravesando cada uno de los sindicatos, hizo un análisis de la situación económica nacional y provincial. Se habló, bueno, obviamente de la cuestión de la crisis que hay en materia salarial en Santa Cruz, de
lo que tiene que ver con la libertad sindical y la persecución sindical, y bueno, y cómo desde los sindicatos tenemos que tratar de trazar algunos ejes que nos unan y empezar a trabajar en conjunto esas cosas. Así que la verdad que el resultado estuvo muy bueno, muy buena la convocatoria, concurrieron un montón de compañeros, digamos, representando a cada uno de esos sectores. Y bueno, mucha gente también con ganas de hacer cosas. Hay muchos de los compañeros que no participaron antes en lo que tiene que ver con la política sindical, y que bueno, y que lo que están viendo es cómo se ha perdido espacio y cómo hemos perdido no solo salario los trabajadores, sino bueno, la posibilidad de accionar en diferentes estamentos y de poder articular cosas en conjunto. Así que nada, la propuesta fue esa, propiciar un espacio de encuentro donde pudiéramos poner sobre la mesa lo que cada uno, cuál es la visión de cada uno, elaboramos también un documento, que bueno, eso saldrá en un par de días seguramente publicado, pero bueno, la verdad es que el saldo es súper positivo. Ahí estábamos escuchando a Alejandra Veroy, la secretaria general del gremio de judiciales, y antes era Gustavo Saldivia, que representa a los entes descentralizados, autárquicos también del Estado provincial. Él es de ATE y estuvieron ayer reunidos en la sede de judiciales en esta convocatoria primera que han hecho, y muy contentos, gracias Juli, que a través de las fotos podíamos ver el número de asistentes, y la verdad es que para ellos fue un gran primer paso para empezar nuevamente a conformar algún frente, algún bloque. Me hizo acordar a lo que era la mesa de unidad sindical, ¿no? Sí. Bueno, para luchar por reivindicaciones que ellos mismos ya lo explicaban. Bueno, tenemos una nota comprometida para mañana, salvo que los chicos en la continuidad de la mañana quieran también explayarse sobre el tema, pero bueno, es una movida nueva sindical que se viene en la provincia de Santa Cruz. Fer Tornú, Nica Mancilla, aquí estamos con Karina y con Julián y con Brian, así que ya sentados en la mesa. ¿Cómo están ustedes? Buen día, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás, Nica? Bien. ¿Cómo amanecieron hoy? Día Internacional de la Mujer. ¿La vio a su madre? ¿La saludó a su madre? ¿Sí? Todo bien. Te escucho bajo. Sí, acércate, Nica. Acércate porque sí, sos vos, claro. Bien, yo iba saludando con el debate que se da siempre, ¿no? Si saludás, si no saludás, si regalás algo, si no. Yo siempre digo que sí. Estoy bien por el lado de escuchar a Milagros Pierini, ¿no? Que hay que saludar, feliz día por los logros, porque muchas mujeres que son luchadoras, trabajadoras y que se merecen. También es un día como para reconocerlas de alguna manera, ¿no? Más allá de que el origen no haya sido por eso, pero claro, sí. Claro, que por ahí la esencia del día sea otro, ¿no? Sí, no es un día de festejo. Claramente no, pero sí de reconocimiento por ahí. Totalmente, sí. Y es una conmemoración también de aquella fecha fatídica. Así. Bueno, te decía, viste, hay organismos, hay instituciones que dieron el día. Dan el día. Por ejemplo, en la municipalidad de Perito Moreno, las mujeres hoy no van a trabajar, es Día Internacional de la Mujer. Dice el intendente Mauro Casarini, ha dispuesto que en virtud de conmemorarse este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se conceda a todas las mujeres en el ámbito municipal de Perito Moreno el día miércoles como día no laborable. Claro. Motiva esta decisión posibilitar la participación de las diversas actividades en esa jornada de reflexión y reivindicación, entendiendo la lucha por la igualdad y fin de la violencia contra la mujer. O sea, está bien, pero bueno, esperemos que paralelamente la municipalidad esté generando este tipo de espacios, este tipo de manifestaciones para reivindicar este día, ¿no? Para reivindicar la lucha de la mujer, cosa que no sé, supongo que sí, porque si le da el día, capaz que hay algo de populismo en esto también, ¿no? Hay mucho de populismo en esto también. Te doy el día para que te lo tomes y no venga, y después no sé cuántas son las mujeres que se toman el día
pero lo usan con fines Bueno, pero recreativos, digamos. Bueno, pero eso vos fíjate que pasa en todos lados. Cualquier obvio. paro hay un nivel de adhesión impresionante y después lo que salen a manifestar son 50. Sí. ¿O no? Sí. Tal cual, Sí, tal lo de cual. la adhesión, Con toda la furia. Claro. Lo del día no laborable por este 8 de marzo, en algunas provincias, ya como en el caso de Río Negro, la gobernadora Aravena Carrera tomó la decisión, ¿no? Que las mujeres no era necesario que vayan hoy a trabajar. Lo mismo pasó con la provincia de Santa Fe. No se ha expedido acá la provincia ni el municipio, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo años anteriores se dio Sí. en algunas Sí. reparticiones Sí, del sí, Estado. sí, sí, Acá, sí. ¿qué sabemos? Sí. Estado provincial, municipal, se trabaja normalmente, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. Se trabaja y hay, digamos, previsto desde el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Igualdad, en realidad, ¿no? Hay actividades, pero no que signifiquen una paralización o una justificación en la ausencia de la mujer de su ámbito laboral. Vos fíjate con respecto a esto, recién estaba mirando una nota en Infobae que dice Día Internacional de la Mujer. Según la ONU, alcanzar la igualdad de género puede llevar casi 300 años. 300 años. Y que son cuestiones culturales, lo que decíamos con Milagros, ¿no? Ujú. En muchos países, dice, en muchas regiones, claro. Y sí. Sí, a nivel mundial, ¿no? Claro. 300 años puede llevar alcanzar la igualdad de género. Claro. No nos olvidemos que hay países que culturalmente, bueno, los países árabes, en su Claro. gran mayoría, No, ni Claro. hablar. en su gran mayoría, Ni hablar. hasta el mismo Estado de Israel, ¿no? Ujú. Por cuestiones religiosas, ¿no? Claro, En sí, estos sí. países del Medio Oriente, incluso hasta países europeos, ¿no? Uno diría la cuna de la civilización para algunos, y la situación de la mujer sigue siendo de opresión o de un segundo plano, ¿no? En muchas Totalmente. actividades. En este caso de Argentina, más allá de que después lo triste esté por el tema de las muertes, de los femicidios, Ujú. pienso que en Argentina hay falta, pero se han dado pasos importantes en cuanto a que la mujer tenga sus propios lugares y los mismos lugares que el hombre, ¿no? En distintas actividades, ¿no? En distintas Sí, sí. profesiones. Llámese desde la conformación de las legislaturas, el Senado, hasta la labor diaria, ¿no? Hasta empleo, profesiones u oficios, ¿no? Donde hace 20 años era impensado Claro, sí, sí, sí. o era mal visto tener una mujer. En ese sentido se han dado pasos importantes. Las fuerzas también, ¿no? En las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, a niveles dirigenciales, los CEOs de las empresas y tal vez también en muchos aspectos se da la lucha que sea igual de remunerada, se tenga el mismo criterio para remunerar a un hombre que a una mujer, porque tal vez ahora, con el correr de los años y la apertura mental de todos y este cambio cultural que de manera muy lenta, pero se va imponiendo, la mujer ha llegado a distintos ámbitos que antes los tenía vedados, pero se sigue teniendo ese reparo y es remunerada de una manera, digamos, menos onerosa, ¿no? No se tiene el mismo criterio. No se tienen algunos criterios que hacen a la mujer, ¿no? En cuanto a su salud, en cuanto a su convivencia, ¿no? Claro. También las cuestiones. Habla fuerte diarias, porque no se te ¿no? escucha. Sí, sí, no, Ujú. Viene complicándolo. Sí. Bueno, así y en el Día de la Mujer, como decía Milagros Pierini, antes de despedirnos, no todas las mujeres somos buenas, obviamente, que sea una mujer no quiere decir que vaya a acompañar una lucha feminista o que sea defensora de los derechos femeninos. Y encontré, me mandaron en realidad, no, así que le mando un abrazo a Ale que me los mandó a esta información que está publicada hoy en La Vanguardia también, y que no sé si está en el Nuevo Día, no lo vi,
porque no alcancé a mirarlo, pero dice, atraparon a una mujer que ejercía como abogada. Ah, sí. Sí, en la zona norte de Santa Cruz. Pico Truncado, me parece. Sí. Personal de la DDI de Caleta Olivia Pico Truncado lograron dar ayer martes con una mujer que se dedicaba a ejercer la abogacía de manera ilegal, no teniendo ningún tipo de habilitación para desenvolverse en materia judicial. No obstante eso, chicos, ya había presentado escritos, bueno, hizo varios, otra que la doctora Rímolo, ¿no? Pero esta se hacía pasar como doctora en leyes. Así que la detuvieron ayer a esta mujer allí en Pico Truncado y la causa está a cargo del juez Nolasco Contreras Agüero por ejercicio de la abogacía sin título habilitante. Qué Bueno, ahí bárbaro. la tenés. Bueno, chicos, ¿cómo sigue la mañana que tenemos? Y 8M lo vamos a tratar Dale. seguramente mucho de eso, el paro, que hoy el Salesiano estaba temprano casi cerrado, parecía, no había nadie. Sí. Acá a la vuelta igual, poco movimiento, así que eso y bueno, creo, ¿qué temas? ¿Se acuerdan que más? Tenemos varios, tenemos 6 entrevistas para hoy. Sí. Pero va a estar movido, sí, vamos a tratar todos los temas de actualidad y alguno más que tenemos dando vueltas. Sí. Bueno, hubo convocatoria de paritaria municipal también, hubo un pedido de la vocal que representa al sector jubilados, pensionados, retirados, bueno, puntualmente para que le paguen a los docentes jubilados ese aumento dispuesto por decreto, que ayer lo contábamos, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, quedaron afuera los jubilados, así que se lo paguen por complementaria. Bueno, hay varias cosas, Sí. Varias cosas. Y le mando un beso grande, con esto me despido y me voy a la calle. Le mandamos a nuestro amigo Claudio Álvarez, Ay, sí. Cacho Álvarez, que hoy a las 22 debuta con La Noche Imberbe, aquí por Radio Nuevo Día, así que mucha Cacho, la mejor, estamos ansiosos esperando escuchar. Esta noche lo vamos a estar escuchando. Chicos, gracias, que tengan una linda mañana. Igual para ustedes. Un abrazo Gracias. a toda la provincia. Nos Gracias. encontramos mañana nosotros con la otra gestión a las 8 de la mañana. Abrazo, chau. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos a todos. Está muy mala jornada, no es un lindo día. ¿Cuándo salimos al aire? ¿Estamos al aire? Entonces siempre estuvimos al aire, claro que sí. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día. ¿Quién anda ahí?
Yo, Cristina, pelotudo. ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. La pobreza. Vos prometiste pobreza cero. Bla, 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 bla. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. Yo creo que ustedes no ven la realidad. La gente está muy quejosa. Saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Qué lindo es dar buenas noticias. Es la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lo primero que tengo que decirle a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. Nada para allá, bobo. Y no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. ¿Ya vi? Y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Newell! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Disculpame, yo me pongo muy contento cuando pierde Boca. Pasa superior, siempre juega hasta el final. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Desde tres representa un piedrazo que hace falso monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que baja lento en semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, desde el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello donde... Buenos días tengan todos ustedes del otro lado de la radio. Bienvenidos en el 100.9 del dial. Arrancamos una edición más de Arriba al Día. Como cada mañana, en la selección musical y puesta en el aire, su excelencia, Brian Álvarez. Desde la calle, Karina Taverne, en un ratito nada más, contándote todo lo que sucede en la capital de Santa Cruz. Mi nombre es Julián Quiroz y junto a este equipo de notables te acompañaremos hasta el mediodía o pasado el mismo acá en el aire de Radio Nuevo Día. Esto es Arriba al Día. Saludo a la mesa. Fernando Tornú, así se llama. ¿Cómo le va? Hola Juli, hola chicos. Todo bien por acá, tranquilo. ¿Tranquilo? Con repercusiones ya por el paro, por el 8M, hay mucha gente hablando. Bueno, Cari y Claudio hicieron dos notas muy pero muy buenas respecto de los dos temas. Ya están a poco de ser publicadas en el diario, así que estamos bien. Repercusión, o al menos en materia de paro, se ha notado significativamente. No hay movimiento casi en la ciudad. En el caso de, por ejemplo, mi sobrina que me tocó llevarla ayer al jardín, me dijeron, mañana hay paro, jueves y viernes no. Pero bueno, oficialmente está decretado que será por 3 días, 72 horas la medida de fuerza. Y obviamente... ya hemos tenido, como lo decías vos, repercusiones en el comienzo de la jornada informativa. ¿Cómo le va, Héctor Mancilla? Bien, buen día Julián, buen día Fernando, Brian y toda la audiencia. Acá andamos, todo tranquilo. ¿Aprestándose para lo que el fin de semana será el TN en Río Gallegos? Sí. ¿Tiene ganas de verlo? Sí, tengo ganas de verlo. ¿Expectante? Sí, me gusta el automovilismo. Sí. Para mí es una categoría muy linda de ver.
por el espectáculo que brinda, ¿no? Sobre todo los chapa-chapa o los roces, ¿no? Que usualmente en otras categorías, por reglamentos, no se permiten, ¿no? Exacto. Bueno, y ayer vimos, y pueden repasar si no lo hicieron, en nuestro Facebook está el vivo de Karina Taverne, donde muestra cómo ha quedado la pista luego de todos los trabajos que se realizaron y cómo ha quedado también la parte del parque cerrado, los boxes. Así que vayan y chequen. Títulos en la mañana de la 100.9, en la mañana de Arriba el Día, 9:25. Momento propicio para el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Venga, rapidito, Brian, porque más allá de temas que vamos a tocar, como el 8M y como el paro docente, hay una noticia que alerta y mucho de las últimas horas, tiene que ver con una denuncia que hizo una mujer contando que una chica que salía de trabajar pasada la medianoche de hoy, digamos, pasada a 00, se encontró con un sujeto en pleno centro de la ciudad, según cuentan, a metros de Covadonga, que es una confitería que abrió hace muy pocos días, Sí. y que el sujeto se le puso enfrente, empezó a masturbarse delante de ella, la persiguió, la chica llegó corriendo y llorando desesperada, según dicen, hasta una parada de taxis que hay cerquita. El hombre rodeó el taxi, la chica pudo irse con ayuda de los taxistas, realizar la denuncia en la comisaría segunda y están buscando a este sujeto que la acosó, se masturbó delante de ella, la persiguió, incluso dicen rodeó el taxi, así que es una situación horrible que ha pasado en la noche de ayer en Río Gallegos y por la cual se está buscando un sujeto del cual no se sabe mucho, incluso tomaron una foto, pero muy borrosa por la desesperación. Se sabe cómo estaba vestido, dice que tenía un pantalón celeste de gimnasia, campera roja, un bolso o mochila marrón, que usaba barbijo celeste como para cubrirse la cara y una gorra con visera para cubrirse más la cara, ¿no? Así que están pidiendo datos si alguien lo vio en las últimas horas en cercanías de esa zona y cualquier dato que puedan saber, aportarlo a la comisaría segunda. También se pidieron las cámaras para este caso de acoso sexual en pleno centro de Río Gallegos y se está buscando al responsable de esta terrible situación. Bueno, está sin dudas dentro de lo que va a ser el debate, la charla y la información de hoy, este paro por 72 horas que decidió el Congreso de ADOSAC en Río Gallegos. Es hoy, mañana y pasado. En principio, en las primeras horas de hoy se notó, y mucho, el paro docente. Nosotros tenemos justo acá enfrente el Salesiano, que parecía que estaba cerrado hasta hace un ratito, recién ahora había algo de movimiento. A la vuelta del IPEI también tenía mucho menos movimiento y los colegios, la mayoría de los colegios públicos seguramente notarán este paro docente, por lo menos en su primer día. Como decía Julián, algunos deciden realizar paro hoy, mañana y pasado no, algunos hoy y mañana y pasado no, cada uno irá manejando su manera de acatarse al paro, pero hay evidentemente mucho acatamiento a este paro docente decidido en Congreso Provincial. Recién habló Javier Fernández, secretario general del gremio, con Claudio y con Karina, y les decía que tomando en cuenta el sueldo del mes pasado, hay docentes iniciales que apenas si llegan a los 100.000 pesos y está contra lo que
se está publicando en redes. Lo que estuve notando, no sé si vieron, es que hay muchos trolls dando vuelta en redes y están publicando montos de sueldo falsos. De hecho, te das cuenta porque el propio perfil que lo hace tiene una semana, 12 que agresivo. Re berreta, pero quieren generar el odio hacia los docentes o a cualquiera que sea representante de los gremios, porque han escrachado con foto y con video a algunos representantes que han hablado del paro docente y los escrachan muy violentamente diciendo este es el que promueve el paro. Y eso se está dando mucho con los denominados trolls, ¿no? Gente o perfiles falsos que apuntan a esto en redes. Pasó el año pasado que lo señaló en uno de las marchas Nicolás Pereira, que publicaban recibos de sueldo diciendo que eran de tal o cual miembro del sindicato. Hay una cuestión igual que me da la sensación a mí, este paro obviamente afecta a todos, pero la cuestión de fondo política no le interesa a la gente, me da la sensación. No le interesa si el docente gana bien o si gana mal, lamentablemente. Si el gobierno pudiera otorgarlo o no pudiera otorgarle, sino que la cuestión es logística. ¿Hay paro? ¿Me estás complicando la vida o no me estás complicando la vida? Y ya, no le interesa mucho más. Sí, a la gente básicamente a los padres más que nada lo que le importa es que su hijo tenga clases. Y bueno, ya está tan complicado todo, es como que cada uno trata de su situación, de sobrellevarla, ¿no? Pero bueno, claramente el gobierno acá necesita poner más esfuerzo y cerrar este conflicto para que de una vez por todas, en año electoral por lo menos, se esfuercen para que no haya más conflicto y se pueda asegurar un ciclo lectivo medianamente normal o normal en Santa Cruz. Venga, Brian, porque ayer se conocieron nuevos videos terribles del caso de Coquito Yarse, donde se ve cómo la camioneta de tránsito impacta de lleno a una velocidad tremenda contra el auto de este joven que finalmente falleció. Ayer te contábamos bien temprano que iba a ser trasladado para su indagatoria al inspector que permanece detenido. Hubo indagatoria y permanece detenido y va a seguir en esa condición el inspector de tránsito municipal que fue el que estaba conduciendo la camioneta que terminó chocando al Gacel y quitándole la vida a Coquito Yarso. Así que está detenido pero comunicado, ¿no? Sí, en condición de comunicado. En condición de comunicado. Afortunadamente la novia de este chico ya parece que está bastante mejor y habrá que ver cómo continúa el proceso judicial para el acusado, este hombre, más allá de que hay, nos contaba ayer Mónica Gutiérrez, 13 inspectores sumariados y apartados por estas persecuciones del fin de semana, pero ahora el juez tiene un lapso de 10 días para decidir el futuro de Vera, que es el inspector que está detenido y ahora comunicado, a quien le pueden dictar prisión provisional. Así que vamos a ver en las próximas horas o en un plazo, supongo yo, de una semana, qué sucede con el responsable de una muerte en Río Gallegos por una de las tantas persecuciones de tránsito en nuestra ciudad. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En principio me voy a la cuenca carbonífera porque si bien no se dio ahí, tiene implicancias en justamente una familia de este lugar de la provincia, de este punto de la provincia. Un vuelco que se registró en la provincia o cerca de Choel, en la provincia de Río Negro, en una recta, una Toyota Hilux, una camioneta Toyota Hilux volcó y como consecuencia de este accidente 2 mujeres sufrieron lesiones de gravedad. Se encuentran de hecho
internadas o se encontraban internadas y recibieron el alta médico. Esto sucedió en el kilómetro 275 de la Ruta Nacional 250, a 12 kilómetros de Choel, donde justamente el Departamento de Seguridad Vial tuvo que tomar intervención luego del vuelco de esta Toyota en la que viajaban 3 personas que provenían de Río Turbio. El conductor de 63 años resultó prácticamente ileso, mientras que su esposa de 61 y su hija de 40 tuvieron lesiones de consideración, fueron atendidas en principio en La Marca y luego trasladadas a Choel, donde sufrieron. La mujer más grande, una fractura con desplazamiento de cúbito y radio del brazo izquierdo, mientras que la hija de ambos se habría fracturado el arco posterior costal. Así que las explicaciones del porqué del vuelco señalan que la camioneta intentó esquivar a otra que salía de la zona de Chacras abruptamente hacia la cinta asfáltica y esa maniobra hizo que terminaran volcando. Y esto lo decía Fernando ayer en el cierre de Arriba al Día, pero vale la pena retomarlo. Convocan a remate a estancias de Lázaro Báez aquí en la región, en la zona santacruceña. El ex empresario de la construcción, el propietario de Austral Construcciones, tenía o adquirió varias propiedades en su apogeo. Y en este caso, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 28 lanzó la segunda convocatoria de remate judicial de 2 de las principales estancias de Lázaro. ¿Quién pudiera tener un par de pesitos? Pesitos no, dólares, para comprar Cruzaique, por ejemplo, que está en un lugar absolutamente privilegiado. En este caso, la jueza María José Gigi Traynor dispuso la segunda convocatoria para el remate de las estancias Cruzaique y La Porteña. En la primera convocatoria, fechada el 30 de noviembre del año pasado, no hubo ningún interesado. Claro, seguramente la idea es esperar que siga bajando y ahora le redujeron descuento del 30% al respecto del primer llamado. La estancia Cruzaique, si tenés $1.032.500, así, taca, nada de te firmo un pagaré o hacérmelo en cuotas, ahí hay que comprar taca. $1.032.500 sale la estancia Cruzaique, que en el primer remate estaba casi $1,5 millones, $1.475.000. Se encuentra sobre la ruta 40 en plena Cuesta de Míguez, a unos 50 kilómetros de Calafate, y su casco principal tiene una vista hermosa del río Santa Cruz y todo el valle que justamente en el cual desemboca el lago argentino, una superficie de 18.192 hectáreas, de las cuales 1.339 están sujetas a trámite de expropiación por la obra de represa hidroeléctrica Néstor Kirchner. Mientras que La Porteña está a $550.000, o estaba a $550.000 y ahora se rematará a $385.000. Nica está consultando ya cómo era el tema para la extracción de fondos en el banco, porque aparentemente está interesado. Veremos si le otorgan los pesos en definitiva. Le pido a Brian. Los dólares, perdón, yo hablo en pesos, soy muy tercermundista. Esto es en dólares. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, a días, mañana se va a conocer la suerte de Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad, cuál va a ser la situación, ¿no? Y para eso hay una vigilia frente a tribunales en apoyo a Cristina. Lo convocó la agrupación política La Cámpora a una acampe frente a tribunales a la espera de la lectura de los fundamentos de la condena en la causa vialidad para con la actual vicepresidenta. Bueno, hoy se inicia esta vigilia por la noche en Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y a la espera que se difundan los fundamentos de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en la causa
vialidad. Bajo el lema La proscripción al carajo, la cámpora de Máximo Kirchner encabezará junto a otras organizaciones kirchneristas esta actividad que comenzará a las 21 y se extenderá hasta la medianoche en el marco de fundamento de las sentencias que se van a dar a conocer mañana 9 de marzo. Así que, bueno, acampe de la cámpora, suena como una frase, en tribunales a la espera del veredicto o la resolución en la causa vialidad que tiene a la actual vicepresidenta. Nunca es tarde. Por algo se llevan las cosas a cabo en la Argentina, se toma su tiempo. La justicia. ¿Ustedes se acuerdan de Antonini Wilson? Sí, el venezolano de la valija. Exacto, bueno, comienza el juicio por la causa de la valija. Antonini Wilson, chicos, ¿hace cuántos años? Hoy a las 10 de la mañana, de modo semipresencial, y en el Tribunal Oral 2, en lo penal y económico, están entre los imputados Julio Miguel Devido, Ricardo Echegaray y Claudio Uberti. Casi 16 años del caso, que escandalizó, 16 años. María Luján Telpuc, exactamente, la policía de seguridad. Del PCA, claro. Cuando el empresario Guido Antonini Wilson llegó al país en la madrugada del 4 de agosto del 2007 en un vuelo procedente de Maiquetía, el Simón Bolívar, en Venezuela, con una valija que en su interior llevaba $790.000, casi $800.000, que no había declarado. Venía a comprar una estancia de Lázaro, capaz. Pero andás a ver. El inicio del juicio oral, del debate oral, será hoy en el Tribunal Oral Penal y Económico en el Tope 1, que está integrado por los jueces Diego García Berro, Luis Lozada e Ignacio Fornari, mediante un sistema de semipresencial, y que se esperan que declaren, ¿saben cuántos testigos? 100 testigos. Entre los acusados del delito de contrabando agravado para el lavado de dinero está el ex ministro de Planificación Federal, Julio Miguel Devido, el titular del órgano de control de concesiones viales, la OCOVI, Claudio Uberti, 4 funcionarios aduaneros, Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, María Cristina Galini, Jorge Félix Lamastra, y además del ex titular de la aduana, Ricardo Echegaray. Pero imagínate ser testigo, ¿no? Imagínate ser testigo. Después de 16 años me olvidé, me sobornaron, me apretaron, pasó de todo en 16 años. Bueno, pero ¿sabes qué pasó igual con el principal implicado? ¿Qué pasó? Guido Antonini Wilson no va a estar en el juicio, puesto que nunca fue extraditado a la Argentina de los Estados Unidos. Sí, es al pedo. El dinero decomisado, porque vive en Miami el tipo. Exactamente, se destinó a la construcción de espacios de primera infancia en Tafí Viejo y en Oberá, en Misiones. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Esto que pasó un 4 de agosto del año 2007, 16 años después, comienza la pantomimia llamado juicio por las valijas de Antonini Wilson. Y bueno, la última es económica. Aumentaron los plazos fijos. ¿Cuánto hay que invertir para ganar 45.000 pesos por mes? Se preguntó una nota. Luego de que el Banco Central aumentara esta semana la tasa de interés, que pasaron del 69,5 al 75%, ha tenido un impacto directo en los plazos fijos. Por ejemplo, actualmente para ganar 45.000 pesos por mes, 45.000 pesos, los ahorristas necesitan poner en plazo fijo 730.000 pesos, lo que daría un equivalente a 1.500 pesos por día. No hay chance.
pero ganás 45.000 pesos. No hay chance para un particular. ¿No? Esto apunta, creo yo, a empresas que pueden especular. Claro, Esto el mismo gobierno dice que tiene mucha plata en plazo fijo. O, por ejemplo, no sé, alguien que tiene un campo grande Claro. para, no sé, construir su casa el año que viene o tal, lo pone ahí, lo ahorra, no se lo Claro. gasta y después va sacando ahí un marcacito. Chicos, 730.000 pesos son ahí. Para obtener 45.000 pesos por mes Por a mes, plazo claro. fijo. Si uno va a la sinceridad de esto, 730.000 pesos, yo no los tengo, pero si vamos al costo de vida, Sí, no es una locura. No, es no, algo no, que alguien tiene un sí. sueldo de, qué sé yo, 300.000 y es soltero, lo puede juntar 100.000 por mes, capaz. Sí. Y en 7 meses tiene 700.000. Sí. Por decir un ejemplo. Sí, ¿no? sí, no. Y la otra es que, por ejemplo, ni un auto nuevo sacás con este. Ah, no, No, no. No es una. En algunos casos, si tenés auto caro, comprar las ruedas. Acá, sí, llego. sí, de una camioneta. Claro, sí, eso me decía que estaba más o menos 600.000, unas Sí, 4 ruedas. las 4, sí, sí. Así que, bueno, para los que puedan, Brian, Ahí tienen. 730, 45.000 pesos por mes. Así que mandalo ya nomás. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. No quiero hablar de guerra, no quiero hablar de bardo. Ayer hubo fútbol, hubo Champions League, se empezaron a concretar los pases a los cuartos de final. Benfica le clavó 5 al Brujas 5-1 y de esta manera redondeó un 7-1 que lo pone en la instancia de los 8 mejores. Otamendi no podrá jugar el primero de los partidos porque alcanzó la acumulación máxima de amarillas y se perderá justamente el encuentro de apertura de cuartos de final. Mientras tanto, Chelsea, para mí, Chelsea le choreó al Dortmund. Chelsea estaba perdiendo 1-0 en Alemania, había perdido 1-0 en Alemania en la ida. Jugó en Stamford Bridge, el estadio justamente londinense del Chelsea. 0-0 el partido. Penal para Chelsea. Kai Havertz, el alemán, patea, pega en el palo y se va la pelota. ¿Lo erró? No sé qué cobró el árbitro, el VAR y todo su equipo porque invadieron el área. Primero los de Chelsea y después los del Dortmund. Le dijeron, no, pará, hay que patearlo de vuelta. Lo pateó de vuelta, metió el 1-0, al ratito 2-0. Así que el equipo de Enzo Fernández dio vuelta al global 2-1 y se metió también en los octavos de final. Hoy el PSG de Messi jugará contra el Bayern Múnich. Está 1-0 abajo, 5 de la tarde hoy. En Múnich. Exactamente, en Alemania jugará y ya picanteó la previa a Thomas Müller que dijo, Mbappé no lo vamos a dejar divertirse. Mientras tanto también al mismo tiempo Tottenham recibe al Milan en Inglaterra, está 1-0 abajo el equipo del Cuti Romero, así que también tendrá la tarea de revertir este resultado. Por el resto de los octavos de final todavía queda definir Porto-Inter, está Inter encima en la serie, el equipo de Lautaro Martínez. Manchester City y RB Leipzig de Alemania 1-1 están por el momento empatados. El Napoli está pasando porque le ganó en la ida 2-0 al Frankfurt y el Real Madrid le ganó 5-2 al Liverpool en un partidazo, pero todos estos 4 partidos que te estoy mencionando se juegan recién la semana que viene. Esto es los octavos de final de la Champions. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Un 8 de marzo como hoy, bueno, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un saludo para todas aquellas, resulta realmente inspirador por muchos momentos, sobre todo aquellas que son madres de muchos de las cocineras comunitarias, de comedores. Hay
mucha gente, muchas mujeres sobre todo, que merecen un reconocimiento en el día de hoy, y sobre todo también que se está pidiendo un reconocimiento económico en muchos casos por las tareas de cuidado. Nació un día como hoy Palito Ortega, también en 1941, Ramón Bautista Ortega, en Lules, provincia de Tucumán. Llegó a Buenos Aires en los años 50 y comenzó su carrera musical. En el Club del Clan fue que pegó el salto en aquel programa televisivo, y luego pasó a la actuación. Fue un artista popular, digamos, que tuvo gran trascendencia. De hecho, estuvo el año pasado acá en Gallegos. Exactamente, una chica como tú. Porque eres diferente. En 1971, Mohamed Ali perdía su invicto ante Joe Frazier. Se enfrentaban por primera vez en el comienzo de uno de los duelos más grandes de la historia del boxeo y del deporte en general. La pelea del siglo se llamó, justamente, que terminó con victorias por puntos de Joe Frazier, en lo que significó el fin del invicto de Mohamed Ali. Luego, en Kinshasa, ¿no? En Manila. Ah, en Manila. Claro, luego sería la última con el título en juego en Manila, que contó con coberturas especiales de todo el mundo. También fallecía Adolfo Bioy Casares a los 84 años, un día como hoy en el 99, amigo de Jorge Luis Borges, creó junto a Héctor Bustos Domenech, y con ese seudónimo conjunto publicaron 6 problemas para Don Isidro Parodi, una de sus tantísimas obras. También fallecía Gerardo Sofovich a los 77 años, productor y animador, funcionario de hecho del menemismo, y paradójicamente falleció un 8 de marzo, ¿no? Un personaje bastante machista, si se quiere, misógino Polémico. también por momentos, Sí. que tuvo justamente una larguísima trayectoria El hombre en la que llevó televisión el argentina. curro a la TV. Totalmente. Y un tipo, Llega, el un corte tipo de la bastante manzana. desagradable, Sí. No sé cómo subsistió en la tele. En serio, la verdad que sí. La gente lo veía. Fallecía George Martin también a los 90 años, un día como hoy, productor de los Beatles y responsable del sonido del cuarteto de Liverpool. También Aldo Ferrer fallecía, economista, a los 88 años, justamente quien fuera ministro de Economía de Livingston y Lanuse durante la dictadura, y presidió también el Banco de la Provincia de Buenos Aires en aquel entonces. Se dio en 2017 el primer paro mundial de mujeres, huelga general que fue adherida, o que Argentina adhirió, y que desde entonces se desarrolla como tal. Y es el Día del Empleado Hospitalario también, así que un saludo para todos quienes nos escuchan justamente en el Hospital Regional Río Gallegos, y si hubiera alguien también en el interior provincial, lo o la saludamos. Un abrazo grande para todos los empleados hospitalarios. 9:52 de la mañana, pausa, la primera de la mañana en Arriba al Día. Primer nota de la jornada, vamos a hablar con Abigail Mazú, que ya te digo, es bastante extenso su cargo. Es secretaria de Estado de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Igualdad. Así que vamos a estar charlando con ella. Vamos a hablar también con Claudia Barrientos a propósito de este 8M. Así que quédate en el 100.9 del dial, que estás en Arriba al Día. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold you can love me better than you can. Make my nails cherry red, that's the roses that you laid. No remorse, no regret, I forgive every word you say.
baby. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I survived. Write my name in the sand. Talk to myself. Say things you don't understand. I can take myself dancing. Yeah, I can. Yeah, I can love me better than you can. I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I talk to myself. See things you don't understand. I can make myself dancing. Yeah, yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than you can. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Cimadevila dijo que Macri quería que la unidad AMIA fuera una unidad de encubrimiento. El ex senador radical Mario Cimadevila afirmó que los jueces han tenido y tienen una actitud gremial y buscan defender sus privilegios. Y denunció que el gobierno de Macri pretendía que funcionara como una unidad de encubrimiento, la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, que él presidió, para encubrir a algunos amigos de ellos imputados en la causa. Marchas, actos y ferias en las provincias para conmemorar el Día de la Mujer. Actos y movilizaciones, ferias, charlas y ciclos artísticos organizados por gobiernos, gremios y agrupaciones civiles se realizarán este miércoles en todo el país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. También se elevarán pedidos a la justicia por femicidios en diferentes localidades, así como reclamos por la igualdad laboral y contra todo tipo de violencias que incluyen huelgas en adhesión a la 7ª edición del Paro Internacional Feminista, de acuerdo a la información. Noticias al instante. Perú. Castillo negó delitos de corrupción y para la fiscal puede ir preso hasta 32 años. El expresidente peruano negó este martes ante un juez los delitos de corrupción que se le imputan, por lo que la fiscal pidió que se le imponga prisión preventiva por 36 meses y afirmó que podría ser sentenciado a hasta 32 años de prisión. El presidente del Barcelona reconoció contactos con Messi para su posible retorno. Luego de que trascendieran rumores, finalmente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, reconoció que tuvo contactos para el retorno de Lionel Messi con su padre y manager, Jorge Messi. Mucho se habló en Europa sobre los rumores de un posible acercamiento entre el astro argentino y el Barça. La realidad es que el futuro del capitán argentino es una verdadera incógnita todavía, aunque lo único concreto es su vínculo con el Paris Saint-Germain hasta junio. Este martes, Fabrizio Romano, reconocido periodista italiano, publicó en su cuenta de Twitter la confirmación de Laporta sobre un diálogo con el entorno de Messi. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. La categoría más federal
Llega a Río Gallegos. El Autódromo José Muñiz recibe al mejor espectáculo del automovilismo argentino. 10, 11 y 12 de marzo. Turismo Nacional. La categoría donde tu auto también corre. Invitan Municipalidad de Río Gallegos y Gobierno de Santa Cruz. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano. Un estuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Música, noticias al cierre de la jornada. Entrevistas, un viaje de 2 horas hasta alcanzar un nuevo día. El 100.9 de Dial, La Noche Imberbe. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas.
También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Arriba al Día en la mañana de este miércoles 8 de marzo. Estamos en comunicación con la Secretaria de Estado de Políticas contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad e Integración de la provincia, Abigail Mazú, quien está del otro lado de la línea telefónica y quien amablemente nos atendió para hablar justamente en el marco de esta fecha tan significativa. Buen día, Abigail. Héctor y Julián, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, por suerte. Bueno, en este espacio, este cargo y este ministerio, ¿no?, que ha sido creado recientemente, que es la cartera más joven y que viene a trabajar una problemática que es transversal a la sociedad y que es urgente, ¿no?, poder atacar, teniendo en cuenta, ¿no?, la realidad que a nivel país, no solamente a nivel local, se da, ¿no? Bueno, bien, como vos decís, es una cartera nueva. Hace unos cuantos años, ¿no?, en el año 2019 se tomó la decisión también del Gobierno Nacional de crear el Ministerio de las Mujeres. Y bueno, el año pasado tuvimos la enorme alegría de poder tener y conformar, y en este caso ser parte del equipo de este nuevo desafío que es el Ministerio de Igualdad e Integración. Sí, lo cierto es que las situaciones de violencia por motivos de género son situaciones que vienen siendo obviamente atendidas, pero es un problema estructural, es un problema que debe ser abordado desde múltiples disciplinas, y lo cierto es que no es solamente lo único, ¿no?, que nosotros tenemos que poder pensar en materia de violencia por motivos de género, no es el único, por decirlo de alguna manera, única temática, ¿no?, también la generación de capacitaciones, la generación de oportunidades laborales, la generación de lo que implica proyectos de vida autónomo. Hoy, 8 de marzo particularmente, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nosotros entre las compañeras, en las mujeres y diversidades nos saludamos, ¿no?, de alguna manera, como feliz día de lucha. Hay muchísimo por hacer todavía en materia de género. La conformación de este ministerio es un paso en ese sentido. Obviamente, que existe una Secretaría de Violencia por Motivos de Género también es un paso, pero obviamente, al ser una problemática estructural, cultural, que lleva 5.000 años, las asimetrías que existen entre hombres y mujeres, ¿no? No es algo que va a cambiar de un momento para otro, pero estamos pensando en herramientas, le estamos poniendo el cuerpo, obviamente, para tener sociedades más igualitarias. Desde tu secretaría, como lo decías vos, ¿no?, el abordaje debe ser integral de esta problemática, porque las mujeres en la situación particular de violencia de género no tienen muchas veces recursos económicos, no tienen recursos laborales quizá para poder salir adelante, y toda esta situación se plantea como un volver a empezar, muchas veces no solo a ellas, sino sus familias, ¿no?, sus hijos o quienes están a su cargo. Mira, les cuento que tanto a nivel provincial como a nivel nacional hay dos
líneas de transferencia de recursos que son un paliativo, no son obviamente la solución al 100%, pero que sí son un complemento y una ayuda. Por un lado está el programa Acompañar, que es un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses para acompañar a esa persona que está atravesando situación de violencia por motivos de género. Y el año pasado también lanzamos, junto a la gobernadora y a la compañera ministra, el programa Santa Cruz Abraza, que es también de transferencia de recursos para poder atender a la urgencia y a la emergencia en cada uno de los municipios. Y la verdad que tenemos la buena noticia en ese sentido, de que la gran mayoría de los municipios ya empezaron a percibirlo, y lo cierto es que es una gran ayuda para poder resolver cuestiones de comensalidad, de habitabilidad, de urgencias, ¿no? En las situaciones de violencia por motivos de género, muchas veces esas madres que vos mencionabas recién, se van de la casa con lo opuesto, se van sin las cosas de la escuela de sus hijos. Entonces digo, bueno, este programa, el Santa Cruz Abraza, viene a dar una respuesta para poder acompañar, obviamente, a esas mujeres que están atravesando esa situación. Buen día, Abigail. Te quería consultar también, si bien están todos estos programas, ¿cómo analizan si ha habido algún cambio en cuanto desde la creación de estos ministerios y si se propende una igualdad ya un poco más manifiesta? Es una lucha enorme, es un camino de todos los días. Sí creo que es un avance que podamos estar con ustedes hoy, 8 de marzo, conversando esto. Hace años atrás no tenía esta repercusión que hoy tiene. Entonces, me parece que se creen las áreas de género, que se destinen presupuestos con perspectiva de género, que haya políticas públicas y herramientas en cada uno de los organismos con perspectiva de género, destinada a mujeres y diversidades, ya es un gran avance, pero el camino a la igualdad lo transitamos juntos, ustedes, nosotros, y es un camino eterno. Abigail, respecto de lo que hablábamos anteriormente, sabemos que entras en un acto en un ratito y no te queremos robar mucho más tiempo. Estoy acá por arrancar, pero... Respecto de esto de la transferencia de recursos que hablábamos anteriormente y de que se pongan a disposición de las mujeres que son víctimas, digamos, es una parte, pero también hay todo un desentramado cultural que hay que desarrollar, porque muchas veces las víctimas, vuelven porque no tienen otras opciones o porque es parte de la costumbre, ¿no? Del día a día y terminan volviendo. De la falta de oportunidades cotidianas, ¿no? Y también como aporte, nosotros tratamos de no hablar de víctimas, ¿no? Porque hablar de víctimas es hablar de un lugar como muy pasivo de esa persona. Nosotros hablamos de personas en situación de violencia por motivos de género, dándole, la posibilidad de tomar decisiones y de poder salir de ese lugar, ¿no? Y lo cierto es que lo vemos cotidianamente, esto lo vemos cotidianamente. Muchas veces, la dependencia económica y la violencia económica hace que, como vos bien decís, esas mujeres no puedan tener la posibilidad de proyectos de vida libre de esas violencias. Bueno, para eso también hay que concientizar, hay que trabajar, y no es obviamente una responsabilidad absoluta de un ministerio de igualdad o de las mujeres, porque esto es transversal, vos lo decías recién, ¿no? Y también el abordaje debe ser integral, de cada una de las carteras, de cada uno de los sectores de la sociedad, público, privado. La violencia por motivos de género no distingue edades, no distingue religiones, oficios o profesiones. Abigail, acto de ¿en qué punto de la ciudad? ¿Cómo? ¿El acto es justamente en el marco de este 8M? Sí, invitados por la municipalidad. Perfecto. Ya que hablamos de actividad, permitime decirte, contarles, ¿no? Que en el marco del 8 de marzo, Santa Cruz es sede de Nosotras Movemos el Mundo por la Democracia, una iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y durante los días 11 y 12 de marzo se van a estar desarrollando en Caleta Olivia, que si quieren después le pedimos a nuestras compañeras de comunicación que les compartan todo el cronograma de lo que va a ser el 11 y el 12 en Caleta Olivia. Va a haber 2 foros en simultáneo, uno de democratización de la comunicación y otro destinado a la participación política de las mujeres. En este contexto nos parece importante poder debatir también sobre eso, sobre los derechos a la participación política, sobre la proscripción o el intento de proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Y también obviamente va a haber talleres destinados al acceso a la justicia y ley Micaela sindical, además de emprendedoras, espacios gastronómicos, va a estar Hilda Lizarazu también. La verdad que está trabajando muchísimo la Municipalidad de Caleta Olivia y también los ministerios que nos están acompañando para poder llevar adelante esta jornada. El 11 y el 12 de marzo en Caleta Olivia, en el marco de Nosotros Movemos el Mundo por la Democracia. Perfecto. Abigail, te liberamos y te agradecemos la predisposición. Te pedimos disculpas por la demora en el llamado. No pasa nada, no pasa nada. Muchísimas gracias. Que tengas buen día, gracias. Hasta luego. Abigail Mazú, secretaria de Estado de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Integración e Igualdad de la provincia, dialogaba con nosotros a propósito de este 8M. Puedes escribirnos al 1551-6051 para hacernos saber que estás del otro lado, para enviar saludos, ¿por qué no?, en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para dejar algún mensaje, alguna reflexión. Necesitamos tu palabra del otro lado del teléfono, así que escribinos, que está abierta la línea de comunicación, y si nos mandás un audio, mucho mejor todavía, para poder seguir profundizando y sumando perspectivas en este sentido. Justamente nos comunicaban que hay justamente ahora 10 de la mañana, no sé si Karina estará en vivo, habrá que estar atentos a esa situación. Mientras vamos chequeando, hay un acto de presentación del Plan de Intervención Primaria de Abordaje en Situación de Violencia por Razones de Género. Voy de vuelta. Plan de Intervención Primaria de Abordaje en Situación de Violencia por Razones de Género, que se está realizando, o que estaba pautado para las 10 de la mañana, aquí a la vuelta en el Teatro Municipal, justamente este lanzamiento que se desarrollará, o que emprende, en este caso, el municipio de Río Gallegos. Y el fin de semana, como lo decía la propia Abigail, habrá actividad en Caleta Olivia, en este caso va a ser el epicentro, 11 y 12, donde habrá expresiones artísticas, disidentes, va a haber talleres también en el marco de la propuesta Nosotras Movemos al Mundo. Así que es hoy, de hecho, el paro decretado por ADOSAC tiene este primer día justamente en adhesión a la fecha, más allá de la cuestión político-sindical y salarial que se está desarrollando justamente entre el gobierno y los docentes. En este caso tiene que ver con este 8M para el que o por el que estamos justamente compartiendo con ustedes. Aníbal Fernández está en Rosario, hablando de noticias de actualidad puntual. Ahora, justamente dijo, es imperioso que nos metamos en cada lugar y lleguemos al hueso. Bueno, sos ministro de Seguridad igual hace un par de años, maestro. Recién ahora vas al hueso. ¿Qué pasó antes? ¿Y atrás qué dijo? Que ya estaba perdido. La ganaron los narcos. Exactamente, así que... No entiendo, Aníbal Fernández. Ayer se dispuso Alberto Fernández, sí, otro de los Fernández, la disposición o el incremento de fuerzas federales allí en la propia Rosario, hasta llegar a los 1.400 efectivos, según indicó, y justamente eso es lo que está haciendo ahora Aníbal Fernández, acompañando la llegada de más efectivos de las fuerzas federales para poder empezar a trabajar fuertemente en la seguridad, sobre todo, ¿no? Y en el desarmado de estas redes de narcotráfico. Pausa en Arriba al Día, breve, y enseguida venimos con la continuidad de este espacio. Escuchamos un pequeño tema musical y enseguida venimos con Arriba al Día. Cuando las serpientes evolucionaron más rápido que muchos venenos, la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no rompan por las marcas que dejaron. 1970.
1970. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo eso, Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma años. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970. 1977, no me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Mi adolescencia fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva, en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marchaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970. 1977, no me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. El Fondo Monetario no eliminará los sobrecargos sobre sus créditos pese al pedido del gobierno argentino. A pesar del insistente pedido de la Argentina, el Fondo Monetario no eliminará los sobrecargos sobre sus créditos, un reclamo constante para aliviar las deudas. Para la Argentina, el tema de la reducción o eliminación de las sobretasas es clave para aliviar la carga de la deuda. Precisamente la Argentina obtuvo en 2018 un crédito de acceso excepcional porque recibió un préstamo de 57.000 millones de dólares, que equivalía a cerca de 11 veces su cuota. Cervini se excusó de definir si Cristina Kirchner está proscripta, pero dejó en claro que la ley la habilita. La jueza electoral, María Cervini, rechazó en las últimas horas definir si Cristina Kirchner puede ser eventualmente candidata a presidenta de la Nación, al tener en su contra una condena por hecho de corrupción. La acción declarativa de certeza no puede prosperar por resultar un planteo prematuro que no genere incertidumbre frente a una postulación que no se ha producido y que no se puede determinar si se producirá, sostuvo la jueza. Noticias al instante. Al menos 16 muertos por explosión en un edificio comercial en Bangladesh. Al menos 16 personas murieron y muchas más resultaron heridas a causa de una potente explosión que ocurrió este martes en un edificio de comercios de la parte vieja de Dhaka, la capital de Bangladesh. Momimur Rahman, jefe de la administración del distrito de Dhaka, dijo que 16 cuerpos han sido llevados al hospital del Colegio Médico de Dhaka
desde el sitio de la explosión. Peckerman renunció a su cargo de entrenador de la selección de Venezuela. El técnico argentino José Néstor Peckerman renunció al cargo al mando de la selección venezolana por incumplimientos generales, el cual asumió a fines de 2021 y apenas llegó a dirigir 10 encuentros. Peckerman, de 73 años, decidió renunciar a su cargo como técnico luego de argumentar que las promesas de la Federación Venezolana de Fútbol no fueron cumplidas, y esto llevó al argentino a dar un paso al costado. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Le hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano, con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Comandante Luis Piedrabuena, la pesca de tu vida. El desafío a la más brava de la Patagonia ya tiene fecha. Del 24 al 26 de marzo de 2023 se llevará a cabo la Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Una vez más, Piedrabuena se convierte en el paraíso de los pescadores. Tu banda, tu artista, tu música. Están acá. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Viví a pleno la temporada más caliente de la radio del rock. Verano 2023. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición.
Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Arriba al Día en la mañana de este miércoles 8 de marzo. Seguimos repasando respecto de la importancia de esta fecha. En este caso, en el caso anterior, hablamos con una referente, digamos, de la rama estatal, si se quiere, de acción que hoy por hoy se dispone contra la violencia de género, particularmente en ese caso, ¿no? En el caso de Abigail Mazú que acabamos de charlar. Pero vamos a hablar ahora con Claudia Barrientos, que es referente de Mumalá, de Mujeres por la Matria Latinoamericana, esta organización histórica que de hecho a nivel nacional tiene uno de los observatorios más fieles o con más autoridad a la hora de hablar de hechos de violencia de género. Pero hay un montón de cuestiones más que hacen a las desigualdades denunciadas que no tienen que ver puntualmente con la violencia física, sino con cuestiones de falta de oportunidades, brechas salariales, de todo un poco queremos charlar con Claudia, que además es una referente territorial en un punto complejo de la provincia como lo es la zona norte y particularmente Pico Truncado. Dimos cuenta ayer, creo, que hubo un hecho en estos días también donde un hombre quiso apuñalar a una mujer.
quiso cometer un femicidio, digamos, no llegó a tal cosa. Un policía de la provincia de Santa Cruz que también fue denunciado por violencia de género, se pidió captura, en ese caso en Las Heras, y lo encontraron en Misiones, exactamente, en Oberá. Entonces es una problemática latente, no es algo abstracto o que a nosotros nos llega por medios nacionales y decimos, che, qué tema la violencia de género. Está en nuestra sociedad. En Pico Truncado también está detenido Pablo Núñez, policía de la provincia de Santa Cruz, que mató a Jessica Minaglia en Piedrabuena. Entonces es una cuestión latente. Y para eso estamos justamente en contacto con Claudia, que es referente justamente en el tema y que con quien siempre tenemos la posibilidad y le agradecemos la amabilidad de charlar al respecto. Claudia Barrientos, buen día. Héctor y Julián, te saludamos y te agradecemos enormemente, como siempre, la predisposición. Buenos días, Héctor y Julián, y bueno, buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, esto es así, ¿no? Es una cuestión no abstracta, es, digamos, latente, la violencia de género en toda nuestra sociedad, en todo nuestro país, y es algo que quizá hoy pareciera haber recrudecido, pero la cuestión de fondo también es que hoy se pone sobre la mesa y hay números y hay cifras y hay un desglose completo de qué es lo que sucede en este marco. Entonces tenemos un panorama mucho más claro de lo que sucede, ¿no? Sí, totalmente, tal cual lo decís. La violencia que atravesamos es real en nuestro país, los datos de femicidios que tenemos también. Este 8M, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos encuentra a todas las mujeres y las disidencias, ¿no? Nuevamente en las calles y llevando adelante todas estas distintas acciones que nosotros siempre, digamos, las llevamos en la calle, que nos permitan de alguna forma visibilizar estas desigualdades, ¿no?, que sufrimos las mujeres. Y también nosotras creemos, porque bueno, el eje y la consigna que nosotras manejamos en este 8M es que el ajuste es violencia, ¿no? Y nosotras creemos que, bueno, nada, mientras sigamos engrosando estas estadísticas, ¿no?, de pobreza, estas estadísticas de desocupación y de femicidios, esta igualdad, nada tiene de real, ¿no? Entonces es un problema latente y que requiere fuertemente la presencia del Estado, ¿no? Hasta que eso no ocurra, seguiremos, digamos, en desigualdad con respecto, digamos, a los hombres, ¿no? En esta ocasión, digamos, del 8M, entendemos que bueno, que la diferencia económica que tenemos las mujeres en la sociedad nos hace las más pobres, ¿no? Y que, en definitiva, hablando de violencias, ¿no?, es el caldo de cultivo para todas las violencias en esta sociedad machista, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos resuelto la situación económica de las mujeres, ¿no?, que la doble jornada laboral que llevamos adelante, la brecha salarial, las tareas de cuidados y muchas otras situaciones, difícilmente, digamos, podamos aspirar a tener una sociedad igualitaria. Buen día, Claudia. Héctor te saluda. Consultarte también cómo ves en la provincia de Santa Cruz el hecho que aún todavía sigan concitándose muchas diferencias a la hora del acceso al trabajo para las mujeres, ¿no? La diferencia, ¿no? En cuanto a sueldos, en cuanto a actividades que son no han tenido una apertura laboral hacia la mujer, que son muy patriarcales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Esas diferencias existen a nivel nacional, ¿no? Nuestra provincia no es una excepción, digamos, en esa regla, ¿no? Muchas mujeres no consiguen trabajo, si lo tienen por ahí, si tienen algún trabajo, tienen la suerte de tener un trabajo formal, tampoco alcanza, digamos, hoy por hoy con el desorden y la crisis económica que estamos atravesando, la inflación que estamos atravesando. Entonces esos trabajos formales que algunas mujeres logran tener, tampoco les alcanza para sostener, digamos, el hogar, ¿no? Muchas son sostén de familia,
tienen que hacer, digamos, changas, a eso se le suma también, digamos, el trabajo después en la casa, ¿no? Los trabajos de cuidado, que es un trabajo, digamos, que es gratuito, ¿no? Es un trabajo que llevan adelante las mujeres gratuitamente, que llevamos las mujeres gratuitamente adelante, y en realidad el trabajo de cuidado, los trabajos de cuidado son en alguna parte el sostén del sistema productivo de la sociedad, ¿no? Porque si las mujeres no nos encargamos de todas estas tareas de cuidado, ¿no? Atención a las infancias, a adultos mayores, la comida, la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Difícilmente, digamos, el sostén, digamos, productivo de nuestra sociedad podría llevarse adelante. Claramente allí se dice que muchas veces las jornadas son triple para las mujeres, ¿no? Porque además de cumplir con sus labores, quienes tienen trabajo, cumplen con tareas de cuidado y que en muchos casos no son reconocidas. Vos también pertenecés a una organización social, digo, y en ese sentido hay mucho trabajo gratuito que se hace, ¿no? Y que en algún caso se pide al Estado que pueda corresponder, ¿no? A las mujeres, sobre todo de comedores, merenderos, que sostienen la olla, no solo de los suyos, sino de un montón de pibes de las barriadas y que en definitiva soportan el peso de la crisis sobre sus lomos, ¿no? Sí, totalmente. Estos dos, bueno, en los años que tuvimos de pandemia, donde emergieron fuertemente más comedores, ¿no? Más comedores y más merenderos en nuestra provincia también, ¿no? Que parecía, puedo decir, bueno, en nuestra provincia de Santa Cruz no existen, y sí existen lamentablemente, o sea, la idea es que no existan, pero existen lamentablemente, y en los años de pandemia, los años que atravesamos de pandemia, estos comedores y estos merenderos fueron sostenidos por mujeres, ¿no? Fueron las mujeres las que se pusieron al hombro, como en todas las crisis, allá por el 2001 también, fueron las mujeres las que tomaron sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar adelante estos comedores y estos merenderos, porque eran la única forma que tenían en las barriadas de poder resolver la situación del hambre, ¿no? Entonces, colectivamente, en los barrios comenzaron, digamos, a organizarse y sí, las mujeres llevaron adelante estos comedores. Y lamentablemente es por ahí un poco ese trabajo invisible que el Estado no ve, ¿no? O no quiere ver, mejor dicho, me parece, de que es una tarea que la han llevado adelante las organizaciones sociales. Entonces es un problema. Después se enojan, después dicen de que nada, de que uno protesta porque tiene ganas, ¿no? O sea, nada. O sea, nadie tiene... nadie, absolutamente nadie, ninguna familia debería por qué enviar a sus niños y a sus niñas a los comedores, ¿no? Ni adultos, digamos, que deberían comer en su casa como corresponde, ¿no? Pero la realidad es que muchas de esas familias lamentablemente no llegan, digamos, a las comidas del día, entonces para eso están los comedores que llevan adelante las organizaciones para poder dar una mano en ese sentido. Claudia, te quería consultar, ¿cómo está la situación de la mujer en su conjunto en la localidad de Pico Truncado? Más allá de lo que comentábamos con Julián al inicio de nuevamente y lamentablemente, ¿no? En el Candelero, un efectivo de la policía de Santa Cruz por hechos de violencia contra la mujer. Pero ¿cómo está la situación de la mujer en este sentido en cuanto a lo que busca de igualdad en la localidad de Pico Truncado? Y está compleja como en todas las localidades. O sea, últimamente por ahí la zona norte y particularmente Pico Truncado ha sido noticia. Primero, bueno, por este caso que vos mencionás, del efectivo en Las Heras, que fue, creo que en el norte del país lo lograron capturar, ¿no? Tenía pedido de captura. Y después tuvimos también, creo que la semana pasada hicimos una nota con respecto, digamos, a la toma de viviendas en la localidad de Pico Truncado. La realidad de las mujeres acá es básicamente lo que sucede en todas las localidades
nuestra provincia y en todas las provincias de nuestro país, ¿no? Es una situación, digamos, que está atravesada por la violencia. Lamentablemente no tenemos acá, digamos, coordinaciones o registros que nos digan efectivamente cantidades de denuncias que tenemos. Lo que mencionó Julián al inicio de la nota con respecto de que hubo un intento de femicidio, ¿no? Hubo un intento de femicidio por parte, digamos, de una persona que intentó apuñalar a una mujer. Bueno, todos esos registros no los tenemos y eso es importante, digamos, tener esas estadísticas, y nuestra provincia no está teniendo observatorios de violencia con respecto a estas situaciones. Nosotras, si bien, digamos, a nivel nacional, nuestro observatorio lleva adelante los registros de femicidios, por ahí nos cuesta mucho, y que es un poco lo que queremos implementar, digamos, en nuestra provincia, poder llegar a tener un registro de los intentos de femicidios que tenemos, que son muchísimos, ¿no? Y eso no está registrado. Y no está registrado porque tampoco hay una coordinación entre las distintas instituciones de las localidades y de la provincia. Hablo de las fuerzas de seguridad, hablo de las direcciones de mujeres, género y diversidad, hablo de hospital, hablo de juzgado, ¿no? No hay una mesa de coordinación de red, donde también incluya, digamos, a las organizaciones que militan el feminismo, donde podamos charlar y ver, digamos, realmente cuáles son los números que manejamos. Nosotras, particularmente, nos guiamos fuertemente por el trabajo que llevan adelante ustedes, los periodistas, en cuanto a lo informativo. De ahí vamos recabando datos, ¿no? O por ahí nos enteramos a través de publicaciones que hacen familiares, amigos, amigas, a través de las redes. Pero no tenemos, digamos, de parte de las instituciones esa información que es tan importante, digamos, a la hora de tener los números, ¿no? Y que son tan importantes las estadísticas a la hora de llevar adelante políticas públicas serias y concretas y reales, ¿no? Que nos permitan ver, digamos, a ver qué hacemos con todo esto, ¿no? Nosotras, bueno, desde lo que va del 2023 ya relevamos 39 femicidios en nuestro país, ¿no? Un femicidio cada 36 horas, ¿no? Y esto evidencia, digamos, la crisis de la violencia de género que vivimos y que está fuertemente influenciada por la dependencia económica que sufrimos las mujeres, ¿no? Es decir que, digamos, si bien no tiene exclusividad por clase social, porque de hecho asistimos a femicidios en todo tipo de estratos sociales, ¿recrudece en las clases más bajas quizás? Sí, la violencia atraviesa todas las clases sociales, esa es una realidad, pero la cuestión económica influye fuertemente a la hora de que una mujer tome decisiones también, ¿no? Porque muchas dependen, digamos, del sostén económico de la pareja, y tomar la decisión, digamos, de terminar con estas relaciones violentas es complejo, ¿no? Porque se miden muchas situaciones a la hora de denunciar o de dejar al agresor, ¿no? Al margen de esto también, de que lo económico es pues, un agravante y no menor, ¿no? También, o sea, es entender que la violencia no es solamente, digamos, en los sectores más humildes, sino que atraviesa a todos los estratos sociales. Recién hablábamos de eso, ¿no? Con Abigail Mazú, que es del Ministerio de Integración. El abordaje de este tipo de situaciones debe ser integral y determinante, ¿no? Porque muchas veces es un proceso que o se ha dado, ¿no? Un proceso largo y doloroso, como agónico, de una situación que no termina de resolverse, cuando la cuestión es por ahí cortar de raíz y brindarle todas las herramientas a esa mujer y a su familia que son víctimas para poder reencauzar y rehacer su vida, ¿no? Sí, totalmente. Nosotras, en ese sentido, también
creo que lo hemos charlado en alguna otra oportunidad. Sí. Este año vamos a presentar por tercera vez, ¿no?, en el Congreso de la Nación el proyecto de emergencia Ni Una Menos, ¿no? Un proyecto que viene desde el año 2018 siendo presentado y bueno, y que no lo tratan, ¿no? Y para nosotros es urgente, ¿no? Urgente y es de emergencia que se le asigne presupuesto necesario, ¿no?, para poder implementar medidas que son de monitoreo, de evaluación, ¿no?, para poder frenar esta situación. Y este proyecto surge básicamente de las experiencias feministas que nosotras llevamos adelante en el territorio, ¿no?, de acompañar a mujeres, a disidencia, de acompañar a sus familiares, ¿no?, en situaciones de violencia de género. Y para eso, bueno, los puntos importantes que nosotros, tiene varios puntos, ¿no?, pero de los más importantes que nosotros postulamos, digamos, en este proyecto de emergencia es que se creen y que se fortalezcan equipos profesionales, ¿no? Los equipos profesionales son fundamentales, territoriales, que sean interdisciplinarios, que estén descentralizados también, ¿no? Que también haya un patrocinio gratuito, ¿no?, para las víctimas de violencia de género, porque también ese es un tema bastante grave, ¿no?, porque no hay patrocinio gratuito, ¿no? Y que haya también apoyo económico para las víctimas, que haya apoyo económico también para las organizaciones sociales que llevan adelante este trabajo, porque sabemos que cuando el Estado está ausente son las organizaciones las que cargan con el acompañamiento, con el abordaje de todas estas situaciones. Entonces nuestro proyecto de emergencia Ni Una Menos tiene un montón de puntos, digamos, que creemos que son fundamentales y que creemos que aportan, digamos, a poder construir otro tipo de relaciones. Y también nos parece interesante y sería fundamental, digamos, que en esto hagan una lectura, digamos, por parte del Estado en cuanto a lo que nosotros proponemos, porque después es fácil decir que nosotras criticamos solamente, ¿no? No, bueno, nosotras sí criticamos, digamos, lo que no está mal, lo que está mal, lo que está bien no lo criticamos, pero también tenemos propuestas, ¿no? Una de nuestras propuestas es esto, o sea, tenemos proyectos para llevar adelante. Pero bueno, ya también depende de la voluntad política que tengan los gobiernos de poder trabajar conjuntamente y de la seriedad que le pongan a esta situación de que realmente nosotros creemos que es grave, ¿no? Claudia, te pido una cuestión conceptual, no para mí, sino para los oyentes y televidentes en este caso. ¿Qué es ser feminista y qué implicancias tiene? ¿Qué es ser feminista? Y ser feminista es levantarse todos los días y pensar que un mundo puede ser distinto. Levantarse todos los días y pensar que podemos construir igualdad. Porque realmente lo que nosotras queremos es igualdad. Feminismo es igualdad. No es estar en contra de los hombres. Eso es un poco aclarar porque muchos creen, no, las feministas están en contra de los hombres. No. Nosotros buscamos igualdad, luchamos por una igualdad. Nos levantamos todos los días pensando qué acciones podemos llevar adelante para poder frenar esta violencia machista, que también, esta violencia machista también a los hombres les hace muy mal, ¿no? Entonces, para nosotras, ser feministas es eso, levantarnos a luchar, levantarnos a tomar las calles, levantarnos a decir que merecemos que nuestros hijos y nuestras hijas tengan una sociedad distinta, ¿no? Que puedan vivir realmente y pensarse como seres humanos, como personas con oportunidades y no personas violentadas. Claudia, te agradecemos mucho por la charla y por siempre estar predispuesta para con Nuevo Día. No, muchas gracias a ustedes también por estar siempre en contacto y también invitarles a todos a participar de las distintas
acciones que vamos a llevar adelante en la provincia. En Pico Truncado vamos a estar a partir de las 18 de la tarde en Plaza San Martín. En Caleta Olivia también vamos a participar de la marcha que se llevará adelante, y en Río Gallegos vamos a estar en un barrio con una jornada de concientización con las mujeres de ese lugar. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder salir al aire. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Claudia Barrientos de Mumalá en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reflexionando un poco más en extenso quizá que lo hicimos con la propia Abigail Mazú, porque bueno, el tiempo nos lo permitió en este caso. Mientras que el municipio, yo te decía, el municipio de Río Gallegos está haciendo una presentación justamente de un programa de abordaje de situaciones en violencia de género en el Teatro Municipal, así que después seguramente repasaremos algo de ello. Fernando Tornó ha vuelto desde la calle. ¿Está movido ahora sí el centro? Está movido, no por las clases, está movido en la zona céntrica. Bueno, está cortado el tramo de calle Kirchner, donde están trabajando. Sí, entre San Martín y España. Claro, entonces España. Quizás eso un poco. España, que a la mañana pero siempre. España está habilitado. Sí. Que a la mañana siempre es movido, entonces si uno quiere estacionar acá No, por la mirá. radio, no, la verdad que Imposible. estuve como 40 minutos dando, y quería estacionar no tan cerca, a la vuelta, por el otro lado, en otra cuadra. Y nada, la verdad. Va a tener que acostumbrarse. Si va a estar saliendo a media mañana, no le va a quedar otro. Es un tramo complicadísimo para este. Si no, te hago, antes de estar dando vuelta tanto tiempo, en Mariano Moreno y Rivadavia hay un baldío donde la gente estaciona. Capaz que te ahorrás tiempo caminando de ahí hasta acá que dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sí. Alguien llegó a Radio Nuevo Día, no sé quién llegó. Uy, cerraron la puerta. No se asoma, no qué sé misterio. ¿Vos lo viste? No. Ah, no sé quién será entonces. ¿Se fue? Se fue. Tenemos un amigo enmascarado. 10 de la mañana, 56 minutos. Esto es Arriba el Día. Tenemos todavía un rato por compartir con vos acá en el aire de 100.9, así que quédate. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante.
Parques Nacionales creó una nueva área protegida en San Clemente del Tuyú. Más de 350 hectáreas de la costa atlántica bonaerense, en cercanías del Faro San Antonio, fueron instituidas en la nueva Reserva Natural Silvestre Marismas del Tuyú, a partir de la decisión de la Administración de Parques Nacionales, que tomó bajo su custodia y manejo ambiental terrenos que pertenecieron al Servicio de Hidrografía Naval. Paro en el sector público de la salud en Córdoba por reclamos salariales. La Coordinadora de Salud de Córdoba, que nuclea distintas representaciones de los trabajadores del sistema de la salud pública de la provincia, realizó este martes un paro en reclamo al gobierno por una protesta salarial superadora ante el 40% de aumento en 4 tramos que ofreció el gobierno provincial. Asimismo, adelantó para el 15 de marzo un nuevo paro que estará acompañado por una movilización. Noticias al instante. México. Los estadounidenses que viajaron por una liposucción fueron secuestrados por error. El secuestro de 4 estadounidenses en el noreste de México, 2 de los cuales fueron hallados muertos este martes, habría sido producto de un error de presuntos narcotraficantes que los confundieron con otras personas, aseguraron autoridades mexicanas, y anunciaron la detención de un hombre señalado como el encargado de vigilar a los secuestrados. Se va fortaleciendo la línea de investigación de que fue una confusión, no fue una agresión directa, dijo el fiscal del estado de Tamaulipas, Irving Barrios. Canapino, tras su debut en la IndyCar, estar arriba del puesto 25 es un regalo. En su estreno oficial como piloto de la IndyCar estadounidense, Agustín Canapino deslumbró al país con su histórico 12º lugar en el circuito de San Petersburg, en una final de mucho desgaste y choques de masa, lo que el arrecifeño logró esquivar para terminar a 28.13 segundos del ganador de la jornada, el sueco Marcus Ericsson. Sin embargo, tras dar sus primeros pasos en esos monoplazas a los 33 años, el 4 veces campeón de TC comentó cómo se mira desde el humilde lugar de novato en una categoría con mucha competencia y grandes pilotos. Hay que ser realistas, tengo los pies sobre la tierra, yo no puedo pretender estar más adelante del 25, comentó el piloto, quien fue el segundo mejor de los rookies, solo superado por el neozelandés Marcus Armstrong. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. La categoría más federal llega a Río Gallegos. El Autódromo José Muñiz recibe al mejor espectáculo del automovilismo argentino. 10, 11 y 12 de marzo. Turismo Nacional. La categoría donde tu auto también corre. Invitan Municipalidad de Río Gallegos y Gobierno de Santa Cruz. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano. Un estuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa.
Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Música, noticias al cierre de la jornada, entrevistas, un viaje de 2 horas hasta alcanzar un nuevo día. En la 100.9 de Dial, La Noche Inverde. Llega a Río Gallegos, Rata Blanca. La exitosa banda de hard rock visita la Patagonia en el marco de su extensa gira internacional. Sábado 11 de marzo, desde las 21 horas, en el Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106. Anticipadas con descuento por todopaz.com.ar y puntos de venta oficiales. Rata Blanca, en Río Gallegos. Vivirás una noche sin precedentes. Produce FTM, La Roquería y CNC. Acompaña Municipalidad de Río Gallegos. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. ¿Te gusta esta cortina? Está buena la cortina, ¿sabes qué me imaginaba? ¿Qué? A Beto con unas patas de elefante y unas camisas con un cuello grande. Sí. Y una Chevy. Y un saco blanco. Y un saco blanco. Saco blanco, ¿no? Sí, bajándose de un Chevy Malibu. En una alfombra roja así. Un habano podría ser también tranquilamente. Claro. Le mando un saludo a nuestro compañero Beto Barri, está expectante del fin de semana. Y quienes están expectantes del fin de semana también son los fans de Rata Blanca. Y quienes quizá tampoco conozcan o sean tan fans de la banda, pero que les resulta novedosa la llegada de esta formación histórica con Adrián Barilari y Walter Giardino al frente en una de las bandas de rock nacional que sin duda ha marcado generaciones y que ha vuelto a reencontrarse y a girar por el país y llegará este 11 de marzo, este fin de semana, a Río Gallegos. Y estamos en comunicación con el productor justamente de este espectáculo, que viene ya desarrollando varias propuestas
significativas, relevantes y de jerarquía en nuestra ciudad, y que en este caso tiene el desafío nada más y nada menos que traer a una de las grandísimas bandas del rock nacional. Lucas Dolan está con nosotros del otro lado de la línea telefónica y lo saludamos. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Fernando, Héctor y Julián desde acá. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Imagino que expectante con la llegada de esta banda de jerarquía, ¿no? Como lo decía, no solamente nacional, sino latinoamericana, incluso iberoamericana, podríamos decir. Sí, totalmente. Bueno, como decías, muy expectante, muy contento también por, bueno, formar parte de una producción de este nivel, poder hacer llegar Rata Blanca a la ciudad, realmente es un desafío muy grande. Cuando nos lo propusieron hace un par de meses, dijimos que sí automáticamente, y bueno, venimos trabajando, desarrollando toda la actividad, toda la producción, preproducción, para que, bueno, para que el sábado tengamos una fiesta. Como bien decías también, yo creo que Rata ya trasciende, bueno, muchas generaciones, es una banda de los años 80, muy fuerte en España, muy fuerte en Europa, muy fuerte en América. Mañana tocan junto a Mötley Crüe y Def Leppard en Buenos Aires, pasado en 3 días los tenemos acá. Así que sí, realmente es una connotación muy grande y bueno, creo que estamos a la altura de, bueno, decir que Gallegos puede seguir realizando y produciendo eventos de esta magnitud, ¿no? ¿Cómo viene hasta el momento la venta de entradas? Muy bien, por suerte viene muy bien en general. La venta desde que sacamos las entradas fue con mucho ritmo, se agotaron las plateas que teníamos a disposición y ahora queda solamente campo. Y bueno, y esto, mucha consulta del interior, mucha gente que viene a ver el TN, mucha gente que viene a pasar el fin de semana, aprovecha la ocasión para acercarse al recital. Justamente eso te quería consultar, ¿no? La llegada del TN también generará ahí un efecto rebote, si se quiere, para ambos, ¿no? El que viene a ver Rata Blanca quizás se queda a ver el TN y viceversa, y sobre todo mucha gente de acá, de la vecina República de Chile. Totalmente, bueno, mira, la vez hace 3, 4 años, si mal no recuerdo, antes de la pandemia, Rata Blanca estuvo en Punta Arenas y no vino a Río Gallegos, por ejemplo. Hizo una gira por todo Chile, llegó hasta Punta Arenas y a Río Gallegos no vino. Y no viene a la ciudad, si no me equivoco, desde el año 2008. Es mucho tiempo realmente, muchísimo tiempo. Y sí, bueno, lo que te decía recién, nosotros recibimos muchas consultas en la página de la productora de gente justamente de Puerto Natal y de Punta Arenas que viene a ver el TN y que aprovechan a ver a Rata Blanca, y mucha gente que viene a ver a Rata Blanca y nos consulta por las entradas del TN, nosotros tenemos algo que ver. Así que sí, yo creo que se va a ir un fin de semana distinto a la ciudad, como viene sucediendo por suerte hace mucho tiempo, que podemos disfrutar de espectáculos de gran nivel, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Nosotros apostamos siempre desde el ámbito privado, para que Gallegos siga siendo parte de giras extensísimas de bandas. Rata Blanca tiene 36 shows confirmados, 14 realiza la producción FTM junto a Calavera, acá en la ciudad, y ellos producen 14 shows de estos 30 y pico que tienen en este primer semestre del año. El fin de semana pasado estuvieron en Bariloche, en Neuquén, Villa Regina, bueno, los tenemos en Comodoro el viernes, el sábado acá, domingo Río Grande, y bueno, realmente es una apuesta muy grande, mucho trabajo, ponernos de acuerdo con un montón de gente de otras localidades para poder hacer la producción, para poder trabajarlo, para poder desarrollarlo. Estamos muy contentos, la verdad es un desafío muy grande. Siempre el primero del año cuesta un poquito más, porque está todo muy frío, ¿viste? O sea, en cuanto a cuestiones organizativas hay un montón de cosas que hasta que no aparece el primer show cuesta desarrollarlo. Pero bueno, estamos en esa, ¿viste? De destrabar cualquier cosita que vaya surgiendo y bueno, poniéndonos a punto para el sábado vivir una verdadera fiesta de rock. Lucas, es el primero del año, como vos decías, no te voy a pedir nombres ni nada por el estilo, pero podemos esperar este año, estamos en marzo, ya meten el primero, una o dos más de estas iniciativas de parte de la productora. Sí, tenemos 7. Pero bueno, nada, lo tenemos que estudiar, es un año igual un poco difícil para trabajar. Sí. Los años donde hay elecciones se dificulta un poco el trabajo en el ámbito privado porque hay mucha actividad pública. Entonces, bueno, encontrar el hueco en la agenda para que podamos desarrollar actividades realmente cuesta, pero bueno, no significa de que no vayan a suceder. Nosotros ya tenemos shows pactados para mayo, para junio, para julio, para agosto y para septiembre. Que si todo sale bien, como viene saliendo hasta ahora, lo vamos a ir anunciando en breve. No solamente son recitales, tenemos stand-ups, tenemos obras de teatro, tenemos
nada, bailarines muy reconocidos que van a volver a la ciudad. Así que nos estamos trabajando un montón para que, bueno, para que podamos desarrollar todo y bueno, y sigamos, como decía recién, poniendo a Río Gallegos en un punto de atractivo cultural y demás para que, bueno, para que mucha gente de la ciudad que siempre nos lo pide pueda asistir, ¿viste? Más allá de la parte pública, que está buenísimo que haya un montón de cosas, también yo digo siempre que bueno, que esto en el ámbito privado tiene que existir, tiene que seguir sosteniéndose y tiene que haber más gente que se anime a hacer producciones, nada, chicas, medianas, grandes, pero que exista esta diversidad cultural. Lucas, todo listo entonces para este sábado. Sí, todo listo, estamos ya trabajando, ya hoy sale la empresa de sonido desde Buenos Aires para la ciudad, con toda la técnica, vallado, mañana sale el micro de Rata Blanca, que primero aterriza en Comodoro, el sábado tempranito los tenemos acá, así que sí, se vienen días de mucho trabajo, y bueno, y al público en general que está escuchando, bueno, que está ahí dudando un poquito, bueno, que se acerque, que va a haber un show increíble, estamos montando toda una escenografía como lo hace la banda en todo el país. Sabemos que nosotros acá a nivel local no contamos con muchas cuestiones técnicas que requieren los artistas, habíamos hablado anteriormente, pero bueno, siempre buscamos la forma de hacer llegar la banda con toda la producción que bueno, con que hace todas las giras alrededor del país, que lleguen con la misma característica acá. Y nada, muy contentos, y bueno, y esto, los esperamos a todos el sábado 11, a partir de las 21 horas, va a haber una banda que abre, que hoy seguramente la anunciamos, va a haber una banda invitada, y bueno, las anticipadas las pueden conseguir en los locales Calavera Notilla o en todopaz.com.ar. Perfecto. Que vayan entonces a adquirir su entrada. Lucas, te agradecemos mucho y le seguimos dando manija desde acá de Nuevo Día para que quien todavía no se decidió, se decida y vaya y disfrute de una gran noche. Bueno, muchas gracias por el espacio siempre, y bueno, también sabemos que hay mucha gente que no puede acceder a las entradas, ¿no? Que esto es una realidad. Siempre hablamos también del tema económico, cómo repercute en todo en nuestra vida en general, ¿no? Así que bueno, ahora les comento ya, dejamos 2 entraditas para que sorteen de acá el viernes en su programa, y bueno, quien no pueda comprar, que tenga la posibilidad por ahí con el concurso de presenciar el show. Así que bueno, cuenten con eso. Perfecto. Lucas, te agradecemos mucho siempre por tenernos en cuenta y esperemos que todo salga muy, muy bien. Muchísimas gracias, los esperamos el sábado. Un abrazo grande. Lucas Dolan, productor de espectáculos locales, trajo a Tiago Pérez acá el año pasado, por ejemplo, ahora Rata Blanca, en el medio se me escapa alguna otra presentación. Trajo la fiesta, claro, la Breche, exactamente. Así que, y hacía falta, ¿no? Hace tiempo no teníamos espectáculos de consideración en la ciudad. Que da la oportunidad, ¿no? De poder estar más cerca, ¿no? También en el marco de lo que fue el aniversario de la ciudad, de las actividades culturales, trajo a los mejores skaters de la Argentina. Acá estuvieron dando clases y exhibición. Exactamente, ahí en calle Maipú, ahí frente de la escuela. Esta y 7 actividades más, dijo que tienen obras de teatro, dijo en el medio también. Sí. Va ampliando la variedad del rubro. Así que es re bien. Sí, es un emprendimiento privado que no ha de ser para nada sencillo, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con costos, de logística, de preparación, técnicos, contratar el sonido, cumplirle las mañas a los artistas, que también debe ser todo un laburo. Así que está buenísimo que pueda hacerlo. Es una persona emprendedora y que va para adelante con todo. Así que felicitamos a él y a todo su equipo. 11:17 de la mañana. Respecto de lo anunciado antes, vamos a ir con Cari al móvil a la calle porque justamente estuvo en el Teatro Municipal participando del anuncio que el municipio realizó justamente en el marco de este 8M a propósito de el abordaje de situaciones de violencia de género. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Buenos días. A veces todos los trabajos silenciosos Después tengo la de son Rable los igual. que hacen el cambio diario, ¿no? De que entre todos podamos tener diferentes acciones, responsabilidades para ir solucionando lo diario, que es como una vieja propaganda que había, ¿viste? Hasta que no te toquen la puerta no te das cuenta
que la situación está siendo desbordada, que te puede tocar a vos, que podés tener un familiar directo, que a veces el despliegue que tiene el municipio es muy grande, algunos por ahí no toman dimensión de lo que significa cada una de las áreas, cada uno de los cargos públicos que uno tiene que ocupar para desarrollar política y ayudar al otro, ayudar a la gente que realmente quiere, necesita del acompañamiento del Estado, tanto judicial como también ejecutivo y legislativo, los tres poderes para trabajar en forma conjunta y dar las herramientas en solucionar diferentes problemas. Esto es el enfrentamiento, ¿viste? Porque ya demasiadas violencia hemos tenido durante mucho tiempo, que han colaborado en medios nacionales, la misma política también, ¿viste? Si pensás de una forma, pensás de otra, tenés que ser enemigo y agarrarte las piñas, ¿viste? Estas cosas que realmente tenemos que dejar de lado y vivir una democracia que el otro piense como quiera, que tenga la ideología que tenga que tener, pero que piense y que reflexione que tenemos que tener una ciudad más justa, una ciudad más sana, una ciudad más integral, una ciudad de respeto mutuo y una ciudad de cumplir con nuestra responsabilidad de ser humano y de habitante de esta ciudad, ¿no? Que pareciera que tuvimos que hacer 250 millones de leyes para cumplir los 10 mandamientos, ¿viste? Y pareciera que hoy la culpa de todo un sistema por una conducta individual, o pareciera que hay un montón de acciones que se tienen que tomar y que la apuntan o que la dicen por intermedio de diferentes lugares y no se involucran para ver cómo es el trabajo diario que hacen mis compañeras, compañeros de diferentes áreas del Estado, tanto nacional, judicial, provincial, municipal, en cada una de las tareas que así la predisponen para poder emprenderla y poder hacerla. No entonces, ocuparse de los problemas, que las cosas no se arreglan solas, el Estado presente, el Estado promotor, el Estado que escucha al otro. Por eso, en el día de hoy quiero agradecer absolutamente a todos los que se involucran en las tareas diarias de mejorar la calidad de vida de todos, entender que es un proceso que va a durar bastante tiempo, que va a ser algo que vino para quedarse a lo largo de la historia y poder trabajar y construir esta nueva ciudadanía, digamos, que estamos trabajando entre todos, y también un reconocimiento, ¿no? A aquellas mujeres luchadoras, aquellas emprendedoras, aquellas que con el trabajo social diario tratan de cambiar las realidades, con el trabajo de educar, con el trabajo de sanar, de cuidar, de acompañar, y también, por supuesto, a las militantes de la causa que son tan necesarias para seguir manteniendo viva la esperanza de que una sociedad distinta y justa la estamos construyendo entre todos. Muchas gracias, feliz Día a la Mujer peleadora, luchadora, emprendedora y militante, y sigamos trabajando juntos por una ciudad más justa. Muchas gracias a todos. Ahí pasaba Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, concluyendo, digamos, esta presentación, la que estuvo la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalup. También estuvo la titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la OVD del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Sabrina Granero, y Delfina Brizuela, que es titular del área de género y diversidad de la municipalidad, en esta presentación justamente del plan de intervención primaria de abordaje en situación de violencia por razones de género. Así que el municipio también, digamos, adhiriéndose a la fecha con anuncios, políticas que son necesarias, ¿no? Que no solo se anuncien, sino que se aborden y se desarrollen efectivamente en el día a día de una gestión. Así que estaremos atentos a cómo se implementa justamente el anuncio de la jornada de hoy. 11:22 de la mañana en la República Argentina. Ahora sí, un poquito más de música. Después seguimos escuchando a Cari, que estuvo charlando con algunos funcionarios municipales allí también.
lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Duro cruce de Massa a los europeos al defender el gas como energía de transición. El ministro de Economía, Sergio Massa, defendió el rol de la Argentina como acreedor ambiental y cuestionó la decisión de Europa de mantener combustibles fósiles como el carbón. Mi país es deudor financiero de los más complicados a nivel global, pero es uno de los principales acreedores ambientales y esa ecuación en algún momento, en algún lugar, la vamos a tener que poner sobre la mesa, señaló en el marco del encuentro del Banco de Desarrollo realizado en Chile. La FIP incautó 75 toneladas de cebolla que eran transportadas con irregularidades. Se trata de cargas que presuntamente habían sido producidas por operadores ilegítimos de la cadena agroindustrial y pretendían ser comercializadas de forma irregular, según indicó la Administración Federal. Están valuadas en 2.800.000 pesos. Ocurrió en el partido bonaerense de Villarino. Noticias al instante. Tiroteo en el aeropuerto de Chile tras un intento de robo a camión de caudales, 2 muertos. Un intento de robo durante la mañana del miércoles a un camión de caudales en el aeropuerto de Santiago de Chile dejó 2 personas muertas en medio de un intenso tiroteo, según informó la policía y los medios de prensa locales. Una de las personas fallecidas era funcionario de la Autoridad Aeronáutica Civil y la otra, uno de los asaltantes, confirmó la Policía de Investigaciones. Sarmiento y Chaco Forever se enfrentan por la Copa Argentina. Sarmiento de Junín y Chaco Forever, este último de la Primera Nacional, se enfrentarán este miércoles en el Estadio de Colón de Santa Fe por los 32avos de final del certamen. El encuentro arranca a las 17:10 con televisación de Dix Sports y arbitraje de Pablo Jiménez. Sarmiento tiene como objetivo de la temporada salvarse del descenso en la liga profesional, por lo que se espera ver a un equipo con un mix entre titulares y suplentes. En cambio, Chaco Forever, que comenzó con 3 puntos en 12 jugados en el torneo, pondrá todo lo disponible para intentar pasar de fase en la Copa Argentina. El ganador de la eliminatoria jugará en octavos ante Rosario Central o Central Norte de Salta. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Produciremos una serie televisiva que se llame Nika y el sangre de toro. Y va a contar la historia de un detective de los años 80 en el barrio El Carmen, trabajando en un caso policial en el barrio El Carmen. Así que estamos trabajando en eso. Y va a tener esta música, obviamente. Que, por lo que me di cuenta, estaba bien seleccionada porque todo el mundo, cuando empieza a sonar, está como ahí, activo, Sí, moviéndose. Así que... Muy buena la cortina, Brian. Parcels, A creo ver. que es la banda, se llama Parcels, son suecos, creo, o ingleses, y hacen este tipo de música, pero son contemporáneos, digamos, no es una banda vieja, ni mucho menos. Vamos a hablar de un tema llamativo, de una propuesta de la senadora Ana María Ianni, que pretende impulsar el Registro Nacional de Alquileres Temporarios, y esto tiene injerencia sobre todo en lugares turísticos, ¿no? Donde se desarrolla
la actividad y que por temporada justamente incrementan este tipo de modalidad comercial, que en muchos casos no tiene un registro y que necesita, o que entiende justamente el proyecto, necesita una regulación. La saludamos a la senadora por Santa Cruz, Ana María Ianni, que está del otro lado de la línea telefónica. Buen día, senadora. Héctor, Fernando y Julián, la saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días para todos, para todas. Bien, por suerte. Indagando en este tema, en esta propuesta que impulsa usted y que tiene que ver justamente con la regulación de un mercado que por el momento, digamos, se escapa de alguna manera a lo que tiene que ver la órbita estatal, no solamente que en lo tributario, digo, sino también en una cuestión de poder estar atento a la competencia y a la oferta que existe también, porque damos cuenta y hemos dado cuenta durante todo este verano que hay puntos, como por ejemplo las grutas, seleccionados por estafadores para justamente llevar a cabo sus delitos también, ¿no? Mira, lamentablemente, al ser un mercado muy informal, o totalmente informal, porque no está registrado en ningún lado, da lugar a un montón de cosas y a un montón de prácticas, entre ellas las estafas a quienes consumen ese tipo de servicios. Vos lo hiciste muy bien en la presentación, nosotros nos vamos a enmarcar que nuestro proyecto de ley está destinado a alojamientos temporarios que se ofrecen o se comercializan con fines turísticos. Esto quiere decir que yo me puedo alojar desde una noche hasta consecutivamente 90 días o 90 noches, ¿sí? Estos alojamientos, en su gran mayoría, no están registrados, ¿sí? No están registrados ni en la órbita provincial ni en la órbita de los municipios. Obviamente establecen una competencia totalmente desleal con aquellos establecimientos hoteleros o parahoteleros que sí están registrados, que se inscriben, que se registran, para brindar servicios turísticos, que están habilitados comercialmente a través de los municipios, que tributan como corresponden. Entonces, ante esta competencia desleal y ante el incremento de este tipo de alojamientos temporarios con fines turísticos sin ningún tipo de regulación, o que no se acogen a la ley, digamos, porque hay provincias donde sí está establecido cómo deben manejarse y cómo deben inscribirse y cómo deben operar, pero hay muchísimos que no lo cumplen. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Buscamos a través de este proyecto de ley que hemos presentado crear un registro a nivel nacional de alojamientos temporarios con fines turísticos que esté bajo la órbita del Ministerio de Turismo de la Nación. Por eso también dentro del proyecto de ley ampliamos, digamos, como la potestad y la función del Ministerio, sumando este rubro, si queremos decirlo de alguna forma, que es registrar a los alojamientos temporarios y turísticos, hacerlo en un trabajo además conjunto con las provincias y con los municipios, que son los que tienen además esos establecimientos en sus lugares y que deben ejercer la fiscalización también de los mismos y las habilitaciones comerciales. Y sobre todo lo que buscamos en este registro y en el saber quiénes somos, o obtener un legajo, cumplir requisitos y enmarcarse, digamos, justamente en lo que tiene que ver en la formalidad, lo que buscamos es que este tipo de alojamientos, que hoy son gravemente informales, no se sigan manejando a través de las redes sociales o de ciertas plataformas digitales que no cumplen justamente estos requisitos de solicitarles al menos una habilitación comercial a estos mismos alojamientos que ofrecen en sus páginas, ¿entiendes? ¿Estás haciendo referencia a Booking, a Airbnb, por ejemplo? Exactamente, sí, o también hasta Facebook, Instagram, porque hoy muchas de esas ofertas se hacen a través de redes sociales. Entonces, lo que nosotros ponemos como exigencia y obligación también en el proyecto de ley es que estas plataformas o a través de las redes sociales también se les exija que si vos vas a promocionar un lugar para que sea alquilado como alojamiento temporario con fines turísticos, bueno, que promociones aquel que está inscripto, que existe en un registro, ¿se entiende? Y que yo lo suba a esa página y lo ofrezca con su número de legajo. Les voy a hacer una comparación muy sencilla. Ustedes saben que las agencias de viaje a nivel nacional las habilita el Ministerio de Turismo de la Nación. Y cada agencia de viaje tiene un legajo,
¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es exactamente lo mismo, que haya un registro a nivel nacional donde cada alojamiento tenga un legajo y cuando sea comercializado por la vía que sea comercializado con ese número de legajos, sabiendo entonces que quien lo va a consumir, que es un lugar que está habilitado para tal fin. ¿Se entiende? Ujú. En ese sentido, digo, también hay una injerencia o la pretensión de que haya una cuestión tributaria ahí, que tributen, porque es muchas veces seguramente el propietario que va a alquilar dice, acá lo que quieren hacer es sacarme plata o algo así. ¿Existe esa posibilidad o es una cuestión meramente regulatoria de los estándares de calidad y de registro de esta actividad? A ver, yo te devuelvo la pregunta. Si vos estás comercializando y encima ni siquiera estás facturando o lo estás haciendo en negro, no estás haciendo vos una cuestión de ilegalidad. No digo vos en el dueño, ¿no?, del propietario de ese alojamiento. No, esto no es una cuestión de recaudación tributaria, es una cuestión de legalidad, de hacer las cosas como corresponden, porque si lo que están haciendo es ofrecer un alojamiento temporario para fines turísticos, que lo alquilan a la gente y a esa gente no tienen ni un comprobante de lo que ha pagado por el alquiler. Muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, cuando vos alquilás este tipo de alojamientos, ni siquiera ves una persona que te entrega la llave, te dejan la llave en algún lado, que vos pasás a retirar, el día que te vas, haces lo mismo, alguien debe limpiar, se supone, ese lugar, es la persona que lo limpia, lo debe hacer en la informalidad, porque tampoco está contratada como personal, digamos, formal. Entonces, digo, no es una cuestión de recaudatoria, es una cuestión, digamos, normativa y de cumplir con la ley, de registrarse y de hacer las cosas como corresponden. Porque si no, aquel que tiene un hotel, que paga una habilitación, que contrata personal, que es inscripto en un registro de servicios turísticos, está en una condición totalmente desleal y totalmente de competencia, digamos, inferior a aquel que comercializa un lugar con el mismo destino, brindar servicios turísticos, pero que no está habilitado y que no tributa en ningún lado. ¿Se entiende lo que digo? No es solo un fin recaudatorio. Claro. Esto es darle un marco legal a algo que hoy se está haciendo desde la ilegalidad, porque vos estás comercializando un alojamiento sin tenerlo habilitado. Senadora, ¿y cómo está ese sentido? ¿Cómo está el proyecto? ¿Cómo piensa que va a ser ya va a ser el tratamiento del mismo en el Senado? Bueno, mira, esto ha tenido muy buena repercusión y para nosotros surge de escuchar a los prestadores de servicio. Claro. Y escuchar también a los consumidores, a los turistas, que muchas veces, a través de estas plataformas o de distintos medios, adquieren o compran, digamos, su estadía, su alojamiento en este tipo de alojamientos temporarios y después son estafados porque lo que les mostraban en la página web no era lo mismo que encontraron al momento de alojarse. Y después, ¿a dónde vienen? Al Estado, a la Secretaría de Turismo Municipal, a la provincia, para que les resuelva esta situación de haber comprado algo a través de la vía que no es, digamos, la formal, ¿no? Ni a través de una agencia de viaje, ni de una plataforma que les exija y cumplir ciertos requisitos. Entonces tuvo muy buena repercusión, la necesidad sobre todo de que los prestadores de servicios también se sientan respaldados y acompañados, porque son gente que, vuelvo a decir, que invierte, que habilita, que tributa y que encima da trabajo, y para nosotros es un círculo virtuoso que debemos proteger. Y esto no solo ha tenido, digamos, auges, por si se quiere decir, esta temporada, que ha sido una temporada en todo el país muy interesante y muy importante, pero donde justamente esta franja del segmento de alojamientos temporarios con fines turísticos que han operado desde la informalidad, bueno, han, digamos, bastardeado bastante el mercado y han hecho que también las tarifas sean explosivas y que se hayan aprovechado. Y bueno, si no hay una regulación, una contención y un registro, suelen pasar estas cosas. Y además quiero aclararles que esto no es solo un problema de la Argentina. Si bien hoy estamos hablando todos y muchos de este tema y en destinos turísticos de nuestro país, es un reclamo que hace años nos vienen haciendo los prestadores de servicio. Esto está pasando también a nivel mundial y hace un tiempo. Entonces, desde la Organización Mundial del Turismo y un montón de países están abocados a resolver esto, que realmente es algo que lamentablemente le hace mucho daño al turismo, porque si estuviera
esto organizado, registrado, si hay alguien que respalda ese lugar al cual yo voy como consumidor o como turista a comprar un alojamiento, yo creo que cualquiera se siente más seguro y le hace bien también a la industria turística. Operar, digamos, por afuera o en el marco de la ilegalidad no está bueno para nadie. Eso, sí, adelante. por favor. La cambio un poquito Pero de te tema. escucho muy bajito, no sé si ustedes me escuchan bien. No, joya, la escuchamos. Perfecto. La escuchamos bien. Yo si los escucho bajo me estaré quedando sorda. Estoy Lo vamos a Si quieren, mejorar. háblame un poquito más fuerte. Lo vamos a mejorar. Quería aprovechar esta charla que tenemos, más allá de este proyecto súper interesante, porque estamos en marzo, arrancan las sesiones, arranca mucho más intensa la actividad política y se empieza a hablar de lo que es obviamente el año electoral. Quería pedirle una opinión respecto de lo que debería ser para usted, por lo menos a nivel nacional, la representación en la candidatura candidaturas del oficialismo. No se habla mucho de Cristina, hay un operativo clamor, se le llama, ¿no?, de mucha gente que quiere que ella sea candidata. En el medio esta situación judicial que hay, que también ha complicado un poco esa intención, o al menos algunos dicen que la puede llegar a complicar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que mi proyecto, que es nacional y popular, que es el proyecto del Frente de Todos, pueda seguir construyendo un país donde nosotros seguimos mirando las necesidades, la realidad y las inquietudes de la gente. En virtud de eso, cualquier compañero y compañera que quiera ser candidato para presidir la nación, para gobernar en nuestra provincia, en las localidades, me parece que tiene el derecho y puede ser acompañado desde el proyecto. Para eso tenemos también la posibilidad de tener internas como son las PASO para dirimir allí, pero todos teniendo claro no perder las convicciones de lo que nos llevó a llegar hasta acá. Obviamente, si me preguntas por Cristina, nosotros no queremos que gane una injusticia o el partido judicial que ha inventado causas y va a estar leyendo infundados fundamentos, valga la redundancia, en un día muy caro para los peronistas, que es el 9 de marzo, donde buscan proscribirla, inhabilitarla para ocupar cargos públicos, porque le tienen miedo. Entonces, donde una justicia toma parte, en lugar de habilitar a que sean las urnas las que decidan quién es el mejor o quién es la mejor candidata para presidir la nación. Entonces, si Cristina sigue siendo una dirigente, una conductora que muestra que tiene, bueno, mucha aceptación y una buena imagen en el pueblo argentino y a ellos les duele, entonces generan distintos obstáculos, por decirlo de alguna forma, para embarrarle la cancha, hasta la quisieron matar. Imagínate cómo nosotros no vamos a salir a respaldarla y a cuidarla y a acompañarla. Y que sea una decisión también de Cristina, no de la justicia, que sea Cristina quien decida si quiere ser candidata o no, y no la justicia al buscar proscribirla con esta causa payasesca que vienen sosteniendo hace tiempo y donde se vienen entreteniendo con Cristina y descuidando lo que verdaderamente necesita la gente de la justicia en nuestro país. Así que yo lo que aspiro es que sigamos trabajando de cara a la gente, a nuestro pueblo, que ese es el proyecto por el cual además nos han votado y nos seguirán votando, y que sabemos que hay muchas necesidades todavía por resolver y mucho camino por andar, pero confío en que la gente también sabe lo mal que lo ha pasado del 2015 al 2019 y que no quiere repetir esa parte de la historia. Y Ana María Yani, hablando de candidaturas, ¿hay algo en mente? ¿O está solamente la actividad parlamentaria? Por ahora lo mío es mi actividad parlamentaria y militante de este proyecto político. Después será una construcción colectiva y donde el proyecto requiera que yo esté, allí voy a estar. Muchísimas gracias, senadora. Que tenga buen día. A ustedes, que tengan buen día. Ana María Yani, senadora del Frente de Todos por Santa Cruz, dialogaba con nosotros y justamente nos explicaba un poco la propuesta en materia turística. Viene del Calafate y se entiende, ¿no? Claro, sí. Un poco de dónde nace esta situación. Nos dice David: no necesitamos un registro de alquileres turísticos, necesitamos una regulación que proteja a los inquilinos de largo plazo, de los precios abusivos, restricciones absurdas como no niños, no mascotas y lugares indignos
entre otras cosas. Nos señalaba David, que acabo de leer su mensaje que nos enviaba al Eso- 1551-6051. Eso es cierto, es muy cierto. Es otro proyecto que tendría que ir por Sí. otro lado, paralelamente quizás a este, pero es terrible lo que está pasando con los alquileres y que nadie los regule, digamos, que nadie controle, que nadie saque defensa del inquilino. Porque a fin de cuentas, en la ley de la selva, que es esto, el que pierde siempre es el inquilino. Sí, Siempre. La ley de Siempre, alquiler. siempre. La cuestión igual me parece que La ley de alquiler duerme todavía. sí, y es distinta, digamos, porque el lobby contra la ley de alquileres se da por las grandes cámaras inmobiliarias, sobre todo de las grandes ciudades, que no existen acá. Quizá hay grandes inmobiliarias en la ciudad, pero no existe. Lo que pasa es que en el interior, sobre todo como acá, como Gallego, y no quiero imaginarme en el interior de la provincia, más profundo, la desigualdad y el desamparo es absoluto porque estás a merced de lo que se le ocurra al que te alquila. Y en ese sentido no hay tutía, no hay a quien quejarse. Y acá también. Por eso Ahí no, digo, ahí no acá y en el interior profundo de la Argentina, digo, no hay lobby de las cámaras, pero sí, al no haber una regulación, es la ley del más fuerte. Y se ve que pisan fuerte las cámaras empresarias porque no, a Sí. nivel nacional ni en ninguna provincia hay nada. O sea, No. acá han intentado la agrupación. Sí, Inquilinos Unidos. Inquilinos Unidos. Y no pueden avanzar en nada, ni en lo más mínimo. Y se ve que hay intereses muy fuertes para que siga siendo la ley de la selva esto. Y que nadie pueda reclamar nada siendo inquilino, ¿no? Tenés Claro. que acatar lo que te venga, y si no te va. Porque siempre es la misma. Bueno, si no te gusta, ¿No te andate. gusta? Digamos. Andate, sí. Rescindí, andate, pagar lo que tenés que pagar y chau. Y así uno se convierte en un nómade. Hay un buen tema para hablar de eso que se llama Al olor del hogar de la Versuit, que habla justamente de un niño que crece de mudanza en mudanza y es una situación que también lo lleva al desarraigo permanente, al pibe, a la familia, a quien sea, ¿no? No sentirse en un lugar o no sentirse cómodo en un lugar debe ser bastante feo, ¿no? Bastante feo convivir con esa sensación. Última pausa de la mañana y rápidamente nos vamos al cierre de este envío porque nos lo pide encarecidamente nuestro operador. Quiero dormir. Quiero dormir. Ah. Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asuste cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta, meta y meta, dándole a la dieta para la figura escultural y la silueta, pero no por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar como paga efectivo tarjeta. Se quema, y ya no lo van a poder apagar. Fuego una piedra, y con todo ese fuego le vamos a dar candela, candela. Y ya no lo van a poder cambiar. Se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estoy en venta. Si quieres cash, mi culo te tienta, que sé que soy cenicienta. Si quieres intentar, yo te haré estallar. No mientas. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca y no podrás porque no estoy en venta. No, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Fuego una piedra, y con todo ese fuego le vamos a dar candela. Y ya no lo van a poder cambiar. Y mientras se quema me pongo a menear. Como Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mami,
llame sin drama. Y esto es para la jeva de todo el mundo. Es para que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi ex Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Vuelva una quiera. Y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela. Y ya no lo van a poder callar. Se quema, se quema. Y mientras se quema me pongo a pelear. Se quema, se quema. Miss Bolivia, baby. Jimena, y con todo este fuego le vamos a dar. Que se queme. Muévelo. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Aníbal Fernández en Rosario. Es imperioso llegar hasta el hueso. El ministro nacional de Seguridad presentó en Rosario el nuevo operativo para combatir la escalada de violencia narco. Lo hizo junto al gobernador Perotti y el intendente local Pablo Hapkins. Se trata de un refuerzo de 300 efectivos de Gendarmería Nacional y otros 100 de la Policía Federal para fortalecer la seguridad en una ciudad que sufre hechos violentos casi todos los días. Segunda ronda de testigos en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. La Comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación retomó hoy las audiencias en las que recibió nuevos testimonios en la Cámara de Diputados de la Nación. Durante la jornada declararon como testigos Mario Cimadevila, senador nacional, mandato cumplido y ex integrante del Consejo de la Magistratura. Sergio Napoli, de la Secretaría Judicial número 4, y Gustavo Naveira, de la Secretaría número 7. Noticias al instante. El gobierno británico intentará frenar la llegada de inmigrantes ilegales con un controvertido proyecto. El gobierno británico del primer ministro Rishi Sunak presentó ante el Parlamento un controvertido proyecto de ley para tratar de frenar la llegada ilegal de inmigrantes por mar desde las costas francesas. El proyecto, que será discutido por la Cámara de Comunes en los próximos días, fue duramente criticado por los defensores de los derechos humanos y la oposición, quienes dicen que no soluciona el problema y que viola el derecho internacional. Messi juega una eliminatoria decisiva para PSG ante el Bayern Múnich. Lionel Messi, campeón del mundo y autor de 799 goles en su carrera, jugará este miércoles con su equipo Paris Saint-Germain una eliminatoria decisiva ante el Bayern Múnich alemán en Alemania por un lugar en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Campeones de Europa. Luego de la derrota 1-0 en la ida de los octavos, se intentará revertir la eliminatoria desde las 17 horas Argentina en el estadio Allianz Arena de Múnich con arbitraje del italiano Daniele Orsato y televisación de ESPN y Star Plus. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Y la misma productora que hará la serie del detective Nica en el barrio del Carmen, hará la serie del detective cubano Nica en el barrio Belgrano, investigando sucesos paranormales en el Canelo. Son detallitos. Con esta música, se cambia. La misma productora de... ¿En el barrio Belgrano? Claro, en el barrio Belgrano, corazón de barrio Belgrano, ahí Canelo, en Amarula también podría ser, ¿por qué no? Sucesos paranormales en bares del barrio Belgrano. Última de la jornada, Karina Taverne aprovechó su paso por el Teatro Municipal
donde se realizó esta presentación de la que hablábamos hace un rato, y charló con el secretario de Hacienda, Diego Robles, respecto de algo que manifestó por ejemplo la concejal D'Amico, que nos manifestó Ramón también, que es oyente de la radio, y tiene que ver con la recomposición salarial para los municipales, una paritaria. instancia de paritaria, exactamente. Y charló justamente con el secretario de Hacienda, Diego Robles, a propósito de esta posibilidad. Escuchamos lo que dialogaba nuestra compañera Karina Taberne con el contador público. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. El acto que acaba de culminar, recién les comentábamos en el Teatro Municipal en este Día de la Mujer. Estamos con el contador Diego Robles. Gracias por estos minutos. Consultarle en primer término si finalmente se ha convocado al SOEM a esta reunión de paritaria que hacía alusión el intendente antes de ayer cuando inauguraba el periodo de sesiones en el Consejo Deliberante. Sí, ayer hicimos la convocatoria por escrito al sindicato. Nos vamos a reunir el día jueves 16 de la semana que viene en el Consejo Deliberante, calculo que va a ser, con la expectativa de poder iniciar y terminar en la jornada con un acuerdo, como venimos haciendo los últimos años, tomándonos todas las pausas que sean necesarias, pero tratar de abordar una negociación que se pueda concluir en el mismo día para poder darle certeza a los empleados municipales y para tener nosotros también una cuantificación del costo laboral de los próximos meses en base a la negociación en la que se llegue, ¿no? Nosotros desde el primer momento, como lo decimos y como lo venimos demostrando, no somos una gestión que vino a destinar todos los recursos municipales solamente a pagar sueldos, sino que tenemos una programación en base a las políticas públicas y las obras que están desplegadas a lo ancho y a lo largo de la ciudad, tratando de llegar a todos los barrios, y vamos a tratar de encontrar un punto de equilibrio entre las pretensiones que tiene el sindicato como representante de los trabajadores y las posibilidades reales del municipio para poder seguir teniendo el ritmo y el impulso de desarrollo que estamos teniendo en toda la ciudad a través de la gestión, y en nuestro último año tratar de seguir por el mismo camino. Contador, en las últimas paritarias que ustedes han tenido, no han tenido tampoco demasiados inconvenientes en acordar con el gremio. No, nosotros venimos del año pasado de una negociación paritaria que tuvo una evolución salarial de 12 puntos por encima de lo que fue la inflación interanual, con lo cual puso a Río Gallegos entre las negociaciones paritarias a nivel nacional entre los primeros municipios o entre los que más aumento le dieron a sus trabajadores. Nosotros, independientemente de que en la negociación paritaria, más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo laboral y no con lo salarial, pero generalmente negociamos modificaciones porcentuales en los básicos o en distintos ítems, como puede ser el título, la antigüedad y otras cuestiones que cobran, o los plus que cobran los empleados municipales. También tenemos un mecanismo de actualización inmediato cada vez que varían las asignaciones familiares. De hecho, ya salió la resolución del ANSES y nosotros ayer hicimos la cuantificación y el instrumento legal de lo que van a ser las nuevas asignaciones familiares a partir del 1 de marzo para los empleados municipales. La asignación por hijo se va un poco más de 18.000 pesos, hoy estaba en 15.000 y algo, es un valor que claramente me parece que es superior a la media de que se paga en otros lugares, y eso también va acompañando, eso tiene una movilidad automática y eso también hace que el salario tenga una movilidad permanente. Más allá de eso, nosotros tratamos de negociar siempre con la mayor cantidad de información posible, con la mayor buena fe y buena voluntad posible, y tratando de mostrar todos los números, ¿no? La mejor negociación es la que se puede pagar también y que no pone en riesgo de nada, digamos, el funcionamiento normal y natural del municipio. De nada sirve que nosotros acordemos un monto excesivo que después nos lleve a no poder pagar los salarios en tiempo y forma, ¿no? O a tener que endeudar al municipio, o a no poder hacer las obras
o asfaltar las calles, o seguir con la política de espacios verdes, o todo lo que tiene que ver con la agenda cultural que viene manteniendo el municipio. Pero bueno, en esa buena fe y en tratar de negociar con la máxima información, vamos a tener el día 14 a la tarde el dato de inflación del mes de febrero que va a publicar el INDEC, con lo cual vamos a poder tener un elemento más como para sentarnos a la mesa. Yo creo que por las particularidades de este año electoral, con un montón de incertidumbres en la materia económica que están condicionadas quizá por lo político y que la experiencia nos dice que han sucedido en el pasado, que ojalá que no sucedan en pero en el contexto inflacionario que estamos, creo que la negociación no va a abarcar el cierre anual, sino que será una negociación quizá como la del año pasado, donde teníamos un contexto similar, tratando de negociar un primer semestre y después volvernos a juntar. Me parece que la mayoría de las negociaciones o la lógica indicaría que tendrían que ser así, ¿no? Nosotros tenemos como información también la pauta inflacionaria que está contenida en el presupuesto nacional del 60%, ojalá que así sea para bien de todos los argentinos, es de muy difícil cumplimiento, también lo sabemos, y como ha arrancado el mes de enero, tendría que tener una tendencia a la baja, ojalá el canje que se está haciendo por parte del gobierno nacional y las entidades bancarias despeje un montón de incógnitas, desaliente cualquier tipo de especulación acerca de un posible contexto hiperinflacionario y logre que aquellos jugadores del mundo financiero puedan animarse a invertir y que el consumo se siga manteniendo con un margen de inflación un poco más acotado. Para finalizar y sin ánimo de querer que nos adelante lo que le va a proponer a los trabajadores a través de sus representantes, ¿la cláusula gatillo sigue estando en la mesa o como idea del municipio? Es un elemento más. Nosotros la hemos aplicado el año pasado al cierre de la paritaria. El hecho de poder volver a sentarse también, quizá la cláusula la aplicás cuando haces una negociación de cierre o total, digamos, y decís, bueno, si después la realidad no llega a ser así, suplementamos de esa forma. Veremos, es un elemento más. Nosotros no nos sentamos con preconceptos, no nos sentamos con algo armado ni dogmático, ni decimos, bueno, es esto o nada, sino que justamente en una negociación uno escucha a la otra parte también y vamos tratando entre todos encontrar el mejor camino, confiando en la buena fe de las partes y sabiendo que siempre en una negociación las posiciones iniciales tienen que tener determinada elasticidad como para ir cediendo y poder llegar a un acuerdo. Confiamos y esperamos que lo podamos hacer, igual que lo venimos haciendo los años anteriores. Gracias, como siempre, muy amable. No, por favor, un saludo para todas en este día de lucha y me sumo a todas las palabras, a todo lo que dijeron. Ojalá podamos tener una sociedad mucho más justa. Allí pasaba Diego Robles, contador público, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos. Hablando de las paritarias que pretenden desarrollarse, el dato será estar atento al 14, la semana que viene, cuando se publique la inflación de febrero. Y otro dato tener en cuenta que dijo también ahí, que va a ser la paritaria de idénticas características a la del año pasado, ¿no? Va a ser por parte. Claro, por semestre. Sí, lo que arroje una primera parte del año. Y seguramente después de agosto o septiembre se volverá a barajar y dar de nuevo, ¿no? Adecuar, de acuerdo a los índices inflacionarios. Y sería lo más pertinente teniendo en cuenta, ¿no?, que el año pasado ya fue, digamos, se desacreditó completamente las previsiones económicas que pueda arrojar el gobierno y que este año claramente 60% no será. Hablamos hoy de 8M con Abigail Mazú y con Claudia Barrientos de Pico Truncado, de Mumalá. Hablamos con la senadora Yani. Estuvo también Karina allí en el teatro con anuncios al respecto sobre abordaje en situaciones de violencia por razones de género. Ahora, hablando también con Robles respecto de la paritaria municipal. No sé si me queda alguna cuestioncilla más por fuera de estos temas que fuimos tocando
en la jornada de hoy y que continuarán también en horas de la tarde con Fuera de Contexto, que tiene una linda agenda para la jornada. Últimas noticias de la mañana, Fernando Tornó. ¿Fernando? Ah, Ezequiel, Ariel. le iba a decir Ariel. No, le iba a decir Ezequiel, le iba a inventar un Me nombre. acordé. No, más que eso, un saludo barra datos, porque hoy cumple, lo acabo de ver, 10 años Zona Deportes. Mirá Y vos. no tenía. Empezó allá en localcito Sí, pequeño, en calle Pellegrini. Chiquito, en calle Pellegrini, lo tiene en toda la esquina de España y Alberdi. Y así que un saludo, y el dato es que dicen que durante, Por los 10 años. claro, por festejo de los 10 años, Sí. hoy van a tener descuentos de entre el 10 y el 40% en todo el local, digamos. Lindo. Depende, hay descuentos de hasta el 40% en todo el local, depende del producto. Y tienen 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias, y plan Z y 3 cuotas sin interés con tarjeta naranja. Perfecto. Así que va a estar bueno para ir a darse una vuelta, que necesite algo, es una buena chance, 40%, con 6 cuotas sin interés. Las o calcitas 3 que le querías regalar a Héctor. para el gimnasio. Que nunca. No lo veo, calcita, por no, favor. no lo estoy viendo ni en el gimnasio por ahora, que es peor. Pero le voy a dar un ¿Cómo te changüí, fue la- le voy a dar un changüí hasta marzo. Hasta mayo, y si no voy a llamar a Messi y le voy a decir, mira, acá hay uno que No, prometió que si sí, vos sí. ganaba, arrancaba y no Hay agarraba que la llamar vista. a unos motoqueros de Rosario y que lo liquiden. Esa es la noticia de último momento, que Aníbal Fernández activó el operativo. Bueno, esto ya como la guerra contra la inflación, ¿no? Pero déjame terminar noticias, porque Héctor ya lo vi que me quiere saltar el cuello. El operativo contra la violencia en Rosario, y dijo, hay que llegar hasta el hueso. O el mismo Sí. que hace 3 días dijo, ya ganaron los narcos, ahora dice, hay que llegar hasta el hueso. Entonces ya no se le cree nada. ¿El hueso será un narco de Rosario? Claro, el hueso del asado que se va a comer con alguno para negociar, seguro. Claro. Pero dijo que llevaron fuerzas federales lo suficientemente importantes para actuar en cada uno de los sectores calientes de Rosario. Y bueno, estuvo en un acto con el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Hapkin, el que narco Sí. supuestamente, y prometió entonces haber llevado 400 uniformados, que se van a sumar a 575 que habían mandado ya en el Casi 2021, y a otros 425 que se fueron agregando en los últimos meses. Mm. Y además, presencia del ejército argentino a través de su compañía de ingenieros. para Sí, que participen la idea es urbanizar barrios populares, ¿no? Dar un marco... Del Gran Rosario, ¿no? Claro, dar un marco de cambiar la calidad de vida en principio para, digamos, generar una condición mejor y que la gente no termine en el negocio del dinero fácil, ¿no? Que ha resultado, o que resulta históricamente, ¿no? El narcotráfico, no solo en Rosario, sino en todo el mundo. Así que sí, las novedades pasan por ese punto. Y nada, saludar a las mujeres laburantes, a las que se levantan todas las mañanas, la luchan, las que hacen 12 millones de malabares para tener Sí. la comida lista para sus pibes, para llevarlos a la escuela, que estén prolijitos, que no les falte nada, que tengan el pelo cortito, que Ya puedan saben. hacer sus actividades, que tengan las zapatillas que hacen falta, porque además hablamos de inflación todo el tiempo y muchas veces son ellas las que lo padecen en primera persona, y lo afrontan en primera persona. Así que reconocimiento y esperemos que en algún momento haya igualdad y bienestar, para dejar de hablar justamente de las inequidades en nuestra sociedad. Han llegado, las conquistas que han llegado justamente en tono de lucha, no se ha pedido permiso ni por favor, y seguramente seguirá siendo así, queda mucho por ganar, y desde este lado tenemos los micrófonos abiertos y bueno, como hombres en algún punto la predisposición también a ayudar en ese cambio si es que hiciera falta, ¿no? Muchachos, saludo para sus madres, para su esposa, Sí. Fernando también, que es una mujer trabajadora. Saludos para todas las mujeres que conocemos, mi mujer, mi familia, las de ustedes, porque es verdad, creo que hay más que nunca destacar a las mujeres trabajadoras y luchadoras, ¿no? Sobre todo luchadoras, porque todas trabajen o no, en casa tienen mucho trabajo, y es sumamente difícil. Así que más allá de hoy escuchaba Claudio los orígenes de todo esto, hoy me parece que es un día oportuno para reconocer y
sobre todo esto que hacen todos los días las mujeres. Sí, totalmente. Un dato raro del cierre del programa, que nada tiene que ver con esto que estamos hablando. El dólar ayer cerró 205, hoy está cerrando 198. Una retracción de 7 pesos casi. Hubo fuerte intervención seguramente del Banco Me Central. parece que sí, la Pero verdad. dólar, ¿dónde lo viste eso? Dólar, acá lo estoy viendo en tela, dólar Banco Nación, dólar oficial. Ayer estaba 205,70 por ahí y hoy está 198,25. Porque Infobae dice que está 206,25. Mira vos, entonces ha quedado Alguien está desfasado o le erraron A ver, al... espérate que hay una página que siempre tiene... Le erraron al dato. Hay una Capaz que página- pusieron el de venta para la compra y lo pusieron al revés. Para el que siempre lo quiere- 206,25 puede ser Dólar... para la venta. Oficial, 206,82 para la venta. Ahí va. Hay una web que se llama Dólar Hoy que lo tiene al minuto, las 24 horas. Y dice que está para la compra 199,15, para la venta 206,82. Se confundió el señor redactor, me generó una alarma llamativa. Pero bueno, de esta manera nos vamos despidiendo, que Brian tiene hambre. 12:15 del mediodía, Karina Taverne desde la calle, ayudando, haciendo el soporte y generando contenido de calidad para que vos puedas estar informado de todo lo que va sucediendo en la ciudad. Fernando Tornú buscando estacionamiento. Héctor Mancilla haciendo de este lado de los micrófonos Arriba al Día junto con Brian Álvarez en la apoyatura técnica y selección musical. Mi nombre es Julián Quirós y hemos hecho una jornada más de este envío que elegís para que te acompañe en tus jornadas y que se llama Arriba al Día. Esto es Sudaca de Trueno y Dante Spinetta, que es nuestro tema elegido para este año en el cierre. Tengo tanto amor.